Naruto acababa de salvar Konoha. Pero lo que no sabía, es que su siguiente batalla, no sería en su mundo. Una grieta, un nuevo mundo. Demonios, ángeles. Y enemigos que ni siquiera usan chakra. Y en medio de todo eso, Naruto terminaría protegiendo a la hija del mismísimo Lucifer. Esta es una historia donde Naruto no solo sobrevive, domina. Y si te aparece el botón de hipear, úsalo ahora mismo, me ayuda muchísimo a que más gente vea el video. También deja tu like y suscríbete, porque esto se va a poner muy bueno. Vamos con el capítulo. Capítulo 19, los demás ocupantes de la mansión observaban a la monja curar a Issei, que estaba inconsciente. Estaba bastante maltrecho por la pelea de ese mismo día y necesitaba bastante atención médica. Ahora que las cosas se han calmado un poco, ¿te importaría contarnos qué pasó? Con detalle, si puedes, Naruto. Mio dijo con calma, observando cómo el apacible aura verde del Sacred Heart de Asia hacía su trabajo. No hay mucho que contar. Un segundo todo estaba bien. Al siguiente, fuimos atacados por este grupo de demonios. Naruto respondió con la mirada perdida mientras relataba los sucesos anteriores. Creo que ya lo entendemos. Pero, ¿quiénes eran? ¿Cuál era su objetivo? ¿Por qué atacaros a vosotros específicamente y no al resto? Cosas así, replicó Mio con seriedad, sin comprender por qué Naruto era tan ambiguo al respecto. Bueno, es obvio que Naruto-sama al menos solucionó el problema. Pero, obviamente, no todo salió como esperabas, ¿verdad? Dedujo María, interpretando entre líneas la actitud y el comportamiento del rubio. Estoy de acuerdo. Pero no obtendremos ninguna respuesta especulando entre nosotros, dijo Yuki con firmeza, antes de volverse hacia Naruto en busca de respuestas. El shinobi no respondió a nada de eso. Estaba demasiado ocupado mirando al dúo que se encontraba confinado en la cómoda habitación. Issei y Asia-san. Casi mueren. Casi mueren. Si no hubiera sido porque Issei logró empujar a ese hombre enmascarado lo suficiente como para que usara ataques mágicos más poderosos, nunca los habría salvado a tiempo. Un pequeño cambio en la fortuna, y probablemente tendría que traer de vuelta sus cadáveres a la mansión. Esto era inaceptable. Naruto parpadeó y luego se giró hacia el pequeño grupo de chicas que lo observaban con ojos preocupados. Mio estaba entre ellos. Nunca lo había visto así. Había estado enojado, feliz, tímido, pidiendo disculpas e incluso triste. Pero nunca tan sombrío. Como si no estuviera mirando fijamente al pseudo hermano despreocupado y alegre al que ha llegado a conocer. Como si estuviera mirando a una especie de superviviente de algún suceso terrible. Como ella, pero, eso era imposible, ¿verdad? No Naruto, él era demasiado feliz para eso. Sin embargo, esto le resultaba inquietante. Todos los presentes tenían opiniones similares sobre la rubia que tenían delante. Tal vez deberíamos hablar más tarde. ¿Cuándo hayas asimilado bien lo que pasó? Preguntó Mio con vacilación, sin querer presionarlo para que respondiera en ese estado. Naruto observó al grupo que estaba a su lado, antes de volverse para echar un vistazo a las posibles víctimas del día. No. Deberíamos hablar. Pero démosles un poco de espacio. Hablaremos en la mesa del comedor, estaremos lo suficientemente cerca de su habitación para reaccionar ante cualquier problema, pero al mismo tiempo les daremos su espacio, dijo en voz baja el rubio con bigote. Justo después de decir esto, se dirigió al comedor para comenzar su conversación. Las tres mujeres se miraron con inquietud, sin estar seguras de si Naruto estaba en condiciones de hablar de esto. Pero tras un momento de vacilación, se pusieron en marcha en grupo para seguir a la rubia hasta la mesa del comedor. Naruto se tomó un momento para ordenar sus pensamientos mientras Mio, Yuki y María tomaban asiento y se ponían cómodas. Tras un momento de silencio, los shinobi finalmente decidieron comenzar. Bueno, poco después de despertarme de mi siesta hoy temprano, fui al bosque para encontrar a Issei y Asia-san. Principalmente porque estaba aburrido. Naruto comenzó su explicación. Mio asintió. Se imaginaba que sería algo así. Después de todo, habían aparecido del bosque. Pero poco después de comenzar mi relajante viaje, fui atacado por este grupo liderado por un hombre enmascarado, continuó el rubio, pero fue interrumpido poco después de decir esto. Naruto, ¿este grupo estaba afiliado a alguno de los grupos con los que nos hemos topado antes? Preguntó Yuki con seriedad, preguntándose si un grupo como los Ángeles Caídos había atacado a su amiga con ánimo de venganza. Pero el shinobi negó con la cabeza. No, eran demonios. Todos miraron a Naruto con asombro. ¿Qué querían los demonios de Naruto?
Antes de que alguien pregunte, no tengo ni idea de por qué estaban allí ni por qué me atacaron. Pero al menos sospecho que tienen algo que ver con Issei y Asia-san, afirmó el shinobi con expresión seria. Al ver que todos guardaban silencio y le pedían con la mirada que continuara, accedió. Después de mi primer encuentro con el grupo, el líder enmascarado se separó para completar su propia misión, mientras que su grupo, compuesto solo por mujeres, se quedó atrás. Eran 14, ¿les suena familiar? Todos entrecerraron los ojos al escuchar esa información. Esa cantidad era la misma que la de piezas de ajedrez, excluyendo la pieza del rey. Teniendo en cuenta que había un líder claro, entonces la respuesta se volvió obvia. Un título nobiliario. Pero, lo que es más importante, un demonio de alto nivel atacó descaradamente a los invitados de la familia Gremory. Este tipo o parece muy tonto, o tiene mucha confianza en su capacidad para salir de apuros, murmuró Yuki con el ceño fruncido. Ninguna de las dos opciones les favorecía. Sobre todo cuando no tenían ni idea de quién era esa persona. Naruto-sama, ¿lograste ver el rostro de este hombre? Quizás podamos preguntarle a Ria-san si sabe algo, señaló María, tratando de encontrar una solución al misterio. Lo siento, pero no. Llevaba una máscara para ocultar su rostro. Lo único que sé es que tiene los ojos naranjas, una personalidad horrible y probablemente una herida muy fea en la cara, respondió Naruto, apoyando la cabeza en la palma de la mano y frunciendo el ceño con fastidio. ¿Lo lastimaste gravemente? Como era de esperar de nuestro Naruto-sama. Dijo la Sukubo con ironía, sin sorprenderse al oír que el rubio había logrado lanzar un último dardo. ¿Con qué le golpeaste exactamente? Quizás podamos identificar la herida más tarde, dijo Mio, esperando que la herida fuera grave. Odiaba la idea de que alguien quisiera hacerle daño a su supuesto hermano. O cualquiera de sus amigos en general. Le di de lleno en la cara con un Rasengan, dijo Naruto, con una sonrisa irónica asomando en sus labios. En su opinión, se lo merecía. Cualquiera que pudiera hacer que alguien pareciera tan muerto como esa mujer, se lo merecía, y mucho más. Espera, ¿un Rasengan? He visto que ese ataque le hizo daño a ese ángel caído de 5 alas en la iglesia abandonada. ¿Cómo es que no le hizo más que un daño grave a un demonio de alto rango? Preguntó Yuki, confundido por cómo un ataque tan concentrado no había cumplido su letal misión. Eso es porque no era un Rasengan normal. No tuve tiempo de hacer un clon para formarlo correctamente, así que tuve que usar mis propias manos para hacer una versión imperfecta. Me alegro de haberlo hecho, casi logra matar a Issei, y tal vez también a Asia-san. Respondió el shinobi con una mirada sombría que se dibujó en sus ojos. La idea le enfureció muchísimo. Tras comprobar que todos estaban de acuerdo, Naruto decidió continuar con la historia inicial. Derroté rápidamente al grupo de mujeres sin mucho esfuerzo. Pero me aseguré de mantenerlas con vida para poder obtener información sobre el paradero de su líder, específicamente, dejé a una consciente. Pero antes de que pudiera obtener información, se suicidó, dijo la rubia con tristeza, recordando con qué facilidad la mujer se quitó la vida. La habitación quedó en silencio mientras asimilaban la información. El hecho de que una joven se hubiera quitado la vida no muy lejos de donde estaban relajándose y descansando era inquietante. ¿Tienes alguna idea de por qué haría algo así? ¿Quizás por lealtad o algo parecido? Preguntó Mio tras un momento de silencio. Naruto permaneció en silencio, mirando fijamente la mesa como si fuera lo más interesante del mundo. No estaba seguro de si debía expresar su opinión, no. Era mejor que siguieran estando informados. Creo que su amo abusó de ella o algo así. Sus ojos estaban, sin vida, no hay otra explicación. Prácticamente aceptó su muerte en lugar de considerarla un último recurso. Naruto dijo en voz baja, sintiéndose abatido por la innecesaria pérdida de vidas. El público se miraba entre sí, con miradas inquisitivas que se tornaban cada vez más sombrías ante las implicaciones de aquella información. Pero al no haber confirmación de estas oscuras suposiciones, era mejor no permitir que su imaginación sustituyera a los hechos reales. Pero aún así, espero que le hayas dado bien, Naruto. Dijo Mio después de un rato. Sí, lo hice. Naruto confirmó, sin sentir el menor remordimiento por el daño que había causado. Transcurrió otro momento de silencio, mientras todos reflexionaban sobre la información que habían escuchado. Entonces uno de ellos se dio cuenta de algo. Oye, Naruto, no paras de mencionar que has herido gravemente a ese hombre enmascarado, pero nunca te he oído decir que lo hayas derrotado, dijo Yuki con el ceño fruncido. Le preocupaba un poco estar exagerando, pero lo que decía era cierto.
Todas las miradas se dirigieron de nuevo a Naruto, con curiosidad por ver cómo respondería a esa declaración. Bien, Yuki. Quería mencionarlo antes, pero otras preguntas me distrajeron. De hecho, no derroté al hombre enmascarado, desafortunadamente logró escapar. Dijo el shinobi con el ceño fruncido, visiblemente disgustado al recordar. Esto sí que fue una sorpresa. Espera, se escapó. ¿Pero cómo escapó, Naruto-sama? Preguntó María incrédula, sorprendida de que un demonio de alto rango pudiera haber tenido la velocidad o la fuerza para escapar del rubio que tenía delante. El hombre de bigote señaló a la súcubo. Esa es una muy buena pregunta. Lo cual me lleva al siguiente punto importante que quería mencionar. Este tipo enmascarado tiene la capacidad de enmascarar por completo su propia señal energética, así como la de su compañero. Los ojos de María se abrieron de par en par al comprender. Así que la razón por la que estabas tan desesperado por meternos dentro de la mansión, comenzó María, esta última información hizo que el comportamiento de la rubia tuviera más sentido. Era porque tenías miedo de que este tipo nos pillara desprevenidas, ¿verdad? Terminó Yuki la frase de la súcubo, llegando a la misma conclusión que ella. Naruto asintió. El shinobi levantó la cabeza de golpe, con la mirada ligeramente vidriosa debido al conocimiento que se filtraba en su mente. Un clon acaba de dispersar su chakra. Chicas, esperen la visita de mis clones. Están trayendo los cuerpos inconscientes del séquito de ese tipo enmascarado, interrumpió Naruto rápidamente, antes de levantarse de su silla y dirigirse a la entrada de la mansión. Yuki y Mio siguieron inmediatamente a la rubia, con la intención de ver a los intrusos por sí mismos. Solo una persona se quedó atrás. María miraba fijamente la mesa, considerando seriamente las implicaciones del conocimiento que había recibido, específicamente sobre lo que ese hombre enmascarado podría hacer. Sabía con certeza que los demonios no tenían forma de ocultar adecuadamente sus señales energéticas. La única manera aceptable sería sellar por completo parte de su poder. Pero había una solución, una que, para ser más precisos, estaba oculta a través de su linaje familiar. El linaje de súcubos que sirvió a la familia Lucifer desde su antepasada Lilith, conocía una forma de ocultar las señales de energía para servir mejor a sus amos con la mayor eficacia posible. Se transmitió de generación en generación, y este misterioso individuo tenía el conocimiento para utilizarlo. No solo eso, sino que nunca antes había oído hablar de alguien con el poder de ocultar las señales energéticas de otros de forma tan completa. Esta noticia resultaba un tanto inquietante. ¿De dónde pudo haber obtenido este hombre semejante información? Oye, María. ¿Por qué tardas tanto? Date prisa. Gritó Mio desde la otra habitación con impaciencia. Ya voy, Mio-sama. Gritó la súcubo, y se apresuró a levantarse de su silla para unirse a su protegida. El pequeño grupo observaba los cuerpos inconscientes de las mujeres de la nobleza. Sus mantos aún cubrían sus rostros. La pregunta era, ¿qué hacer con ellos? Teniendo en cuenta lo que nos has contado sobre ellos, tal vez deberíamos intentar hablar con Rias-san o con la criada de antes para que les ayuden. Sugirió Mio, sin querer que el grupo que tenía delante sufriera más. Sí, probablemente sea la mejor opción. No tenemos ni idea de qué hacer en esta situación, así que lo mejor es preguntar a alguien que sepa más, dijo Naruto, pero su expresión facial delataba su disgusto. Quería ayudarlos personalmente, pero sería perjudicial para todos si ayudaba a este grupo sin alguna prueba de abuso por parte de su amo. Lo peor que podía alegar era que su amo los estaba explotando, ya que sus clones les echaron un vistazo rápido a sus rostros y notaron que tenían ojeras. El problema era que los demonios de clase alta estaban mayoritariamente afiliados a los pilares del diablo restantes, o algo así. En fin, al parecer esos clanes importantes eran extremadamente raros en ese momento, así que contraponer sus propias palabras a las de un noble de un clan posiblemente prestigioso, bueno, dudaba que la palabra de un humano tuviera mucha importancia. Incluso si lograba obtener el apoyo de Rias-san, aún necesitaba pruebas contundentes e irrefutables del abuso. Algo que realmente no podía dar. Pero si enviara a estas chicas a Mao Lucifer, con información sobre su ataque al territorio Gremory, eso podría hacer que el aparentemente obsesionado con los hombres Mao se pusiera de su lado. Sobre todo si pudiera averiguar quiénes tenían a esas personas como sirvientes. De acuerdo. Atémoslos y llevémoslos a la sala. Dormiré allí esta noche, por si acaso intentan algo, declaró Naruto tras pensarlo un momento. Sin duda, esa era la mejor opción. Tras esperar un rato para comprobar si alguien tenía alguna objeción, continuó.
Se está haciendo tarde y estoy seguro de que todos están bastante agotados por lo sucedido últimamente. Así que creo que es un buen momento para ir a la cama. ¿Alguna objeción? Una vez más, nadie objetó esta lógica. Todos estaban bastante cansados. Enterarse de que habías estado muy cerca de una especie de psicópata podía provocar eso. El shinobi dio entonces una palmada, instando a todos, sin usar palabras, a prepararse para ir a la cama. Nadie necesitó que lo convencieran mucho. Las luces estaban apagadas y, presumiblemente, todos estaban dormidos en ese momento. Pero Naruto no podía dormir. Se quedó mirando al techo, intentando cerrar los ojos a la fuerza y dejar de pensar. Pero no pudo. Aunque le gustara admitirlo o no, las dificultades del día le afectaron más de lo que le gustaba reconocer. Desde el hecho de que personas hostiles lograron entrar en una barrera de seguridad, al hecho de que este demonio pudiera ocultar su señal de energía a la rubia, al hecho de que este tipo casi mata a 2 de sus amigos, a esos ojos, sacudió la cabeza, deseando que los pensamientos del día desaparecieran. Ya se ocuparía de ellos más tarde. Ahora necesitaba descansar para cuando Ria-san regresara, tenían mucho de qué hablar. ¿Naruto? Naruto giró la cabeza para mirar a su pseudo hermana. ¿Qué pasa, Mio? ¿No puedes dormir? Preguntó el shinobi en voz baja, sin querer despertar a nadie más. La semidiablada movió los pies, visiblemente incómoda. Lo miró de reojo y luego apartó la mirada en cuanto cruzaron miradas. La rubia arqueó una ceja. ¿Qué le pasaba? Naruto, ¿es posible que yo pueda? Bueno, ya sabes. Murmuró la pelirroja, tropezando repetidamente con sus palabras. Naruto la miró con los ojos entrecerrados, sin comprender por qué tenía problemas para preguntarle algo. Ay, vamos, Mio. Deberías saber que no voy a morderte. Di lo que tengas que decir. Mio se mordió el labio, reuniendo el valor suficiente para preguntarle algo embarazoso a su hermano. ¿Puedo dormir contigo? Mio estaba roja como un tomate mientras negaba frenéticamente con la cabeza. No. Eso no es lo que quise decir. Quise decir sí, puedo descansar en la misma cama que tú. Solo por esta noche. Naruto suspiró aliviado al oír eso. Casi le da un infarto. ¿Y por qué querrías hacer eso, Mio? Preguntó Naruto con sensatez, suponiendo que ella tenía una buena razón para ello. La medio demonio bajó la mirada hacia sus pies. Tuve una pesadilla. Me cuesta dormir sola. La mirada de la rubia se suavizó. Así es, ella no está del todo acostumbrada a este estilo de vida, ¿verdad? Solo lleva involucrada con el peligro siempre presente del mundo sobrenatural durante, ¿qué? ¿Un año? Hace aproximadamente un año, lo que más le preocupaba probablemente eran sus tareas y exámenes, no las amenazas de muerte. Sí. Puedes dormir conmigo. Naruto respondió con una sonrisa. Entonces sus ojos se abrieron de par en par. Me refería a... dormir seguro, por supuesto. No a... Ya sabes, lo otro. Mio le dedicó una leve sonrisa de agradecimiento, ignorando con elegancia su tropiezo, antes de acercarse lentamente a él y acurrucarse en su futón en el suelo. Se aseguró de darle una almohada extra y algo de espacio, pero el futón era bastante pequeño, así que no tenía mucho espacio para darle. Esto dio lugar a la situación un tanto incómoda de que los hermanos estuvieran demasiado cerca el uno del otro. Pero a la rubia no le importó demasiado. Luego volvió a lo que estaba haciendo, todavía deseando conciliar el sueño, pero teniendo dificultades para lograrlo. Naruto, ¿tú también tienes algo en mente? Preguntó la pelirroja, mirándolo con los ojos entrecerrados desde su cómoda posición. La shinobi se encogió de hombros, sin estar segura de si había visto el gesto o no, pero aún así continuó. Supongo que se podría decir que, cometí muchos errores hoy, murmuró la rubia en voz baja, con los ojos entrecerrados, mirando fijamente a la oscuridad. Mio ladeó la cabeza, sin entender a qué se refería. Por lo que nos has contado, has tomado las mejores decisiones en una situación bastante complicada, así que no estoy segura de a qué te refieres. Naruto le dedicó una sonrisa ligeramente amarga. Se le había olvidado mencionarlo con todo el alboroto, ¿verdad? Supongo que, siento que fracasé. Ese tipo enmascarado, dudo que lo que le hice lo detenga. Si acaso, probablemente solo convertí a todos aquí en un blanco para ese maldito enfermo. Pero eso se podría haber evitado si lo hubiera rematado después de golpearlo con mi ataque, después de asegurarme de que Ise y Asia-san estuvieran bien. Naruto dijo en voz baja, rumiando su error. ¿Por qué? ¿Por qué no lo remataste si tuviste la oportunidad? Ayúdame a entender.
susurró la chica más joven, deseando comprender qué tenía al rubio de tan mal humor. Ojos azules conectados con rosa. Entonces la rubia suspiró. Cuando logré detener el ataque de ese tipo, fui muy consciente de lo cerca que estuve de no llegar a tiempo. Si hubiera llegado tan solo una fracción de segundo más tarde, Issei y Asia-san habrían muerto. A eso hay que sumarle que ya estaba asustado por las habilidades de ese tipo y por lo que le pasó a esa mujer. Naruto se quedó pensativo, con la mirada fija en el techo como en trance. Mio decidió esperar, darle tiempo. Lo necesitaba. Finalmente, respiró hondo y continuó. Para ser sincero, temía por su seguridad. Estaba tan pendiente de mi casi fracaso que, ni siquiera me planteé seriamente ir tras ese tipo enmascarado. Sentía que apenas había tenido suerte de salvarlos, que intentar tentar a la suerte haciendo algo para acabar con él los condenaría. Sé que suena estúpido, diablos, a mí también me suena estúpido, pero no estaba pensando con claridad en ese momento, admitió el rubio con voz temblorosa, mientras la frustración empezaba a apoderarse de él. ¿Cómo pudo cometer semejante error en medio de una batalla? Debería ser mejor que esto. Era mejor que esto. ¿O no? En las naciones elementales, siempre luchaba junto a personas que, como mínimo, estaban a su mismo nivel o incluso por encima. Nunca tuvo que preocuparse por proteger él solo a alguien débil, sobre todo cuando formaba parte de un escuadrón. Incluso Sakura-chan, que no era precisamente la shinobi más fuerte cuando eran niños, al menos podía entretener a los enemigos el tiempo suficiente con los jutsus que conocía en aquel entonces. Pero Issei y Asia-san, diablos, la mayoría de sus nuevos amigos y aliados no eran así. No estaban a su nivel. No tenían muchas maneras de escapar del peligro inmediato. Si luchaban contra alguien más fuerte, eso prácticamente significaba que iban a morir. En pocas palabras, tal vez simplemente no estaba acostumbrado a preocuparse tanto por el bienestar de sus compañeros. Hasta el punto de que, cuando casi fracasó en su intento de protegerlos, su única prioridad fue proteger a Issei y a Asia-san, ignorando cualquier otro objetivo. Para él, en aquel momento, el hombre enmascarado no merecía el esfuerzo, ni siquiera dedicar un solo segundo a hacer un clon. Lo que importaba era que estuvieran vivos para luchar y reír otro día. Pero aún así fue un error estúpido, especialmente porque estaba acostumbrado a mantener la calma en medio de una pelea. Naruto gimió mientras su mente confusa analizaba lo sucedido y sus motivos. Aunque tuviera todas las razones del mundo, eso no cambiaba el hecho de que el bastardo enmascarado había tenido la oportunidad de lastimar a sus amigos de nuevo. Naruto. El rubio interrumpió sus pensamientos por un momento para mirar a la joven que estaba a su lado. Ella le estaba lanzando una mirada de reproche. No puedes seguir pensando así, Naruto. No puedes culparte por cada pequeño error que cometas o por cada pequeño accidente que ocurra en el camino. Mio lo reprendió en voz baja. Naruto simplemente negó con la cabeza. Ella no entendía, no podía entender lo cerca que estaba. No puede permitirse cometer errores. Si fracasara, las personas que le importan sufrirían, Naruto. Escúchame. El shinobi volvió a fijar su atención en la pelirroja, sorprendido de cómo había alzado la voz para llamar su atención. Ella puso su mano sobre su pecho. No sé con qué estás lidiando ahora mismo, Naruto, para ser honesta, no estoy segura de poder entenderlo jamás, pero sí sé esto. Que eres humano, Naruto. Dijo Mio, con un tono suplicante en la voz, pidiéndole al rubio que la escuchara. Lo hizo. Los humanos cometemos errores, hacemos tonterías que desafían la lógica, fracasamos. Pero no puedes obsesionarte con cada uno de esos tropiezos, ¿verdad? Pero hay algo que puedes hacer, algo que creo que mi tonto hermano hace muy bien. Luego le sonrió, un gesto que revelaba la confianza que tenía en él. Está haciendo todo lo posible para asegurarse de no volver a cometer el mismo error. ¿No es así? Preguntó Mio retóricamente, sabiendo la respuesta incluso antes de formularla. Tienes razón. Realmente no entiendes con lo que estoy lidiando, respondió Naruto en voz baja, con la mirada aún fija más allá de ella, en algo que había imaginado. Una imagen de un cráter, donde antes se encontraba su casa. Suspiró. Entonces el shinobi se giró para mirar a su hermana menor, que estaba preocupada. Pero no debería estar quejándome y lamentándome por algo que pasó, ¿verdad? En cambio, debería asegurarme de no volver a cometer ese error. Naruto dijo finalmente, con una sonrisa que se dibujó en su rostro. Mio le devolvió la sonrisa, contenta de que estuviera recuperando el buen humor. Exacto, los lazos que forjó en este nuevo mundo eran nuevos y no habían sido puestos a prueba.
Pero los lazos, en general, no eran unilaterales, eran bidireccionales. Así como él tuvo que ayudarlos, ellos estaban allí para ayudarlo a él a cambio. Parece que se le olvidó eso después de tener que ayudar a sus nuevos amigos durante tanto tiempo. Vaya, estar tanto tiempo sin compañeros le afectó bastante, Mírate. ¿Quién iba a pensar que mi hermanita me estaría dando lecciones? Ah, ¿cómo pasa el tiempo, bromeó Naruto, con una sonrisa pícara en el rostro. Mio hizo un pequeño puchero. Ahora se sentía molesto por la rapidez con la que había cambiado de personalidad. Bueno, después de todo este tiempo, debo aprender algo de todas tus charlas. Aunque no hice nada grave, alguien solo necesitaba recordarte lo que es realmente importante. Eso es todo. La joven medio demonio procedió entonces a rascarse ligeramente la mejilla, un gesto tímido. En realidad, me alegro un poco de que te hayas equivocado. La rubia la miró con incredulidad. ¿Cómo podía alegrarse de que él hubiera metido la pata? Desde luego, que el enmascarado se hubiera salido con la suya no era nada bueno. Al ver su expresión, Mio decidió dar más detalles. Hasta ahora me parecías tan infalible. Tanto, que una parte de mí pensaba que eras una especie de semidios en lugar de un ser humano normal. Pero ahora, saber que tú también puedes cometer errores me ayuda a verte como una persona normal, afirmó la pelirroja, algo avergonzada por haberlo admitido. No pudo evitar admirarlo, verlo como alguien superior a ella. Era inevitable, al ver cómo él aparentemente manejaba cada problema sin mayores dificultades. Pero no debería. Cuando admiras a alguien, a veces no puedes evitar idealizarlo. Cuando está en ese pedestal, quieres que cumpla con tus expectativas e ideales, aunque sean completamente irrazonables e injustos. Los estarías viendo tal como son, en su versión idealizada, en lugar de como son en realidad. Cuando no cumplen con esos ideales y expectativas, uno se siente traicionado y decepcionado, por muy egoístas que puedan ser esas expectativas. En el caso de Naruto, sus expectativas podrían haberlo llevado fácilmente a creer que jamás fracasaría en nada que se propusiera. Una garantía de que, al luchar contra un enemigo o enfrentarse a una situación difícil, siempre prevalecería. Sin importar cuán difícil fuera la batalla. Un cuento de hadas muy bonito y reconfortante. Uno que le daría paz mental y emocional. Que le permitiría vivir la vida que deseaba, sin afrontar realmente las consecuencias. Pero sería completamente injusto, ya que le estaría imponiendo una carga muy pesada. Ella no quería hacerle eso a Naruto. La joven pelirroja se encogió de hombros. Además, sea quien sea este tipo, estoy segura de que lo atraparás tarde o temprano. Eres así de terca. Naruto seguía mirándola con incredulidad. Solo que por una razón diferente. Mio, ¿desde cuándo eres tan inteligente? La ceja de Mio se crispó. Siempre fui inteligente. Solo que, cuando se trata de batallas y lo sobrenatural, todavía tengo que ponerme al día con todos. Hago lo mejor que puedo, se quejó la medio demonio, cruzando los brazos con gesto infantil. El shinobi le dedicó una sonrisa irónica. Cierto. Lo había olvidado por completo. Pero en serio, no puedo evitar sentirme orgulloso como hermano mayor. ¿Así se siente ver crecer a tu hermana pequeña? Mio resopló y negó con la cabeza. ¿Acaso la estaba tomando en serio? A veces no sabía qué pensar de él. Como sea. La pelirroja suspiró dramáticamente antes de darle la espalda a la rubia, poniendo los ojos en blanco mientras intentaba reprimir la leve sonrisa que asomaba en sus labios. A pesar de lo molesto que podía ser el rubio, ella lo prefería 1000 veces cuando era él mismo que cuando estaba triste. Entonces sintió algo. Mio sintió que sus ojos se abrían ligeramente cuando los brazos de Naruto la rodearon, abrazándola por detrás. Gracias, Mio. De verdad lo necesitaba. Dejó que su cabeza descansara sobre uno de los brazos de Naruto, sintiendo su calor a través del contacto físico. Se sintió bien. Está bien, Naruto, aunque si de verdad quieres agradecérmelo, quedémonos así un ratito más, ¿vale? El shinobi sonrió. No se dijo nada más mientras los supuestos hermanos se quedaban dormidos. Era tarde por la noche. Eso era obvio. ¿A qué hora? Esa sí que era una pregunta interesante. Se despertó sobresaltado, todavía en su cómoda posición junto a Mio. Naruto sintió algo. Para ser más precisos, algo que hizo que abriera los ojos de golpe y que la adrenalina recorriera sus venas. Energía demoníaca. Después de lo que pasó hoy temprano, ¿o fue ayer? En fin, tenía motivos de sobra para estar alerta. Por eso se alarmó al darse cuenta de que el uso de magia provenía de la habitación en la que se encontraban.
Era ese cabrón otra vez. Entonces la habitación se iluminó con una luz roja que provenía de un círculo mágico que me resultaba familiar, entonces sintió como la tensión abandonaba su cuerpo. Falsa alarma, él conocía ese círculo mágico. Del círculo mágico apareció la nobleza de Gremory en todo su esplendor. Aunque, aproximadamente la mitad de ellos parecían estar alerta. Así que, por el momento, no tenían un aspecto demasiado glorioso. Rias parecía mucho más estresada que la última vez que el shinobi la vio. Obviamente, la conversación con la sirvienta no había salido bien. En el instante en que Rias pareció darse cuenta de dónde estaba, divisó a Naruto. Ella arqueó una ceja y luego abrió la boca para preguntarle por qué estaba en el suelo usando un futón. Entonces se quedó paralizada. La razón era sencilla, y no solo evidente para ella. Toda su séquito observaba con confusión la extraña escena. A sus ojos, varias cosas se hicieron evidentes al mismo tiempo. Por alguna razón, Naruto estaba en el suelo usando un futón. Casualmente, Mio estaba en el mismo futón que él. Prácticamente parecían estar acurrucados. Para colmo, había unas mujeres extrañas que estaban atadas y tiradas sin orden en el sofá. ¿Alguien podría explicarme qué está pasando aquí?, dijo Rias tras un momento de silencio, sintiendo que le venía un dolor de cabeza. No se ausentó de la mansión ni un solo día, y sucede esto. ¿Qué demonios? Naruto echó un vistazo a Mio, que seguía dormida, y luego se giró para mirar a la heredera de los Gremory. Dame un segundo, dijo el shinobi en voz baja, sin querer despertar a su compañero dormido. Lentamente, movió las manos que rodeaban a Mio para formar un sello, Kage Bunshin no Jutsu. Prácticamente susurró Naruto. Un clon apareció justo a su lado, realizando él mismo algunos sellos manuales. Kawarimi no Jutsu. El clon sustituyó entonces al Naruto original por sí mismo, permitiendo que Mio descansara mientras el verdadero Naruto se levantaba para dirigirse al confundido grupo Gremory. Tras estirar un poco, se dirigió al equipo de Gremory. Muchísimas cosas pasaron mientras no estabas, dijo Naruto secamente. Parece que le esperaba una larga noche. ¿Hablas en serio, Naruto? ¿De verdad pasó todo eso mientras no estábamos?, preguntó Rias con ojos incrédulos. No porque no le creyera a Naruto, sino principalmente porque lo sucedido parecía una imposibilidad. Sin embargo, la prueba estaba ahí cuando regresó a la mansión. Era difícil refutar la imagen de las mujeres inconscientes. Naruto asintió gravemente. La diablesa de clase alta se mordió el labio, esto era malo, esto era realmente muy malo. Sus invitados fueron atacados, su seguridad se vio comprometida, una especie de maníaco demente tenía la capacidad de ocultar sus señales energéticas y, para colmo, esta información planteó una posibilidad inquietante. Un traidor entre los Gremory. Su familia era famosa por ser muy cariñosa y confiar plenamente en sus sirvientes, por lo que era impensable que uno de ellos traicionara a su familia. Rias negó con la cabeza. Se estaba adelantando a los acontecimientos. Lo mejor era limitarse a lo que sabía. Naruto-senpai. ¿Puedo hacerte una pregunta? El shinobi se giró hacia Koneko con un asentimiento. Ella parecía estar esforzándose por preguntarle algo. Tras un instante de serenidad, formuló su pregunta. ¿Estás segura de que la energía de esta persona era demoníaca? ¿Absolutamente segura?, preguntó Koneko con seriedad, con la mirada intensa. Rias y Akeno se miraron con inquietud, sabiendo a dónde conducía esa pregunta. Naruto frunció el ceño y se puso a pensar. No. Definitivamente era energía demoníaca. ¿Tienes alguna idea de quién podría ser ese tipo enmascarado, Koneko-san? Koneko se mordió el labio por un segundo, reflexionando sobre la situación. Ocultar fuentes de energía parecía algo que un usuario experto de Senjutsu podría utilizar, era posible que su hermana mayor estuviera involucrada en esto. Ella negó con la cabeza. El propio Naruto dijo que había percibido energía demoníaca, el Senjutsu alteraba el flujo de ki dentro del cuerpo, dificultando enormemente su detección. Por lo tanto, su hermana mayor no podía estar involucrada en este incidente. La joven de pelaje plateado dejó escapar un suspiro de alivio ante eso. Naruto la miró fijamente un rato más, preguntándose qué pasaba, antes de dejarla sola con sus pensamientos. Tenía que ocuparse de otro asunto. Rias-san, ¿sería posible que volvieras a llamar a esa sirvienta? Me gustaría enviar a esas mujeres con tu hermano para que reciban tratamiento y tal vez descubran quién las guió, preguntó el shinobi, mirándola con un tono ligeramente apenado. Sabía perfectamente que Rias probablemente no quería ver a ningún miembro de su familia en ese momento.
Por razones obvias, pero aún así había que hacerlo. Rias suspiró y se frotó la frente, agotada por el estrés. Sabía que era necesario hacerlo. Dejar a mujeres emocionalmente dañadas en el sofá era algo que debía solucionarse, y ella no era tan insensible como para abandonarlas sin buscar ayuda. Algo que Suoni y Sama bien podría tener. Naruto-san, quizás deberíamos continuar esta conversación después de descansar un poco. Al fin y al cabo, todos estamos bastante agotados, dijo Yuto en voz baja, con los párpados cerrándose solos debido al cansancio. Koneko también empezaba a cabecear. Las únicas que parecían estar bien en ese momento eran Rias y Akeno, pero la pelirroja obviamente se veía más cansada de lo habitual. Naruto suspiró. El caballero tenía razón. No pretendía hablar de nada más allá de lo sucedido. El equipo Gremory obviamente necesitaba descansar. Muy bien, hablaremos de esto mañana. Descansen todos, declaró Naruto. Rias le dedicó a la rubia una sonrisa de agradecimiento. Todos necesitaban descansar. Así que, al unísono, todos salieron de la habitación para hacer precisamente eso. Pero antes de que todos se fueran, sintió una mano delicada posarse sobre su hombro y apretarlo. Sus ojos se posaron en la dueña y la observaron mientras ella le dedicaba una sonrisa y le susurraba algo en silencio. Gracias si hasta Akeno-san está preocupada. Rias-san debe haber tenido un día difícil, ¿eh? Le dedicó una sonrisa y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Akeno soltó una risita y comenzó su propio camino hacia su habitación. Mientras se quedaba solo en la habitación de invitados donde habían tenido la conversación, suspiró y se dio cuenta de que le había echado otro problema a la pelirroja en un momento en que ella ya tenía mucho de qué preocuparse. No se equivocó al contárselo, simplemente podría haber elegido un mejor momento. Bueno, no es que pudiera haber resuelto el problema en otro momento. Fue ese bastardo enmascarado el que tuvo mala suerte con el momento. Otro motivo más para criticarlo. Naruto miró rápidamente hacia afuera, preguntándose si debía volver a la cama o no. Todavía era de noche. Bueno, de vuelta a la cama. Rápidamente regresó al futón de la sala de estar para volver a intercambiar posiciones con su clon. Tras un rápido kawarimi, volvió a su posición original. El rubio cerró los ojos e intentó dormir un poco más. Uzumaki Naruto estaba empezando a odiar los círculos mágicos. Como la última vez que sintió algo así, se despertó sobresaltado. Era consciente de que la experiencia del día anterior lo había vuelto extremadamente sensible a cualquier energía demoníaca que se manifestara en su entorno cercano. Pero, al igual que la última vez, fue una falsa alarma. Él conocía esa energía demoníaca. La criada había regresado. Apartó la mirada del cabello rojo de Mio por un momento, con los ojos entrecerrados, para mirar por la ventana y averiguar qué hora era, quizás el amanecer. El sol parecía estar empezando a asomarse por el horizonte, además, la noche aún no había terminado del todo. Su reloj biológico debe estar bastante desajustado ahora mismo. Después de eso, volvió a apoyar la cara en el futón, intentando dormir un poco más y haciendo caso omiso de los movimientos de la criada. Era obvio que había venido a recoger a los miembros de la familia de aquel tipo enmascarado. ¿Eso significaba que Ria-san también estaba despierta? ¿O avisó a Graifia-san antes de irse a dormir? De cualquier manera, después de un par de minutos de crujido de ropa, sintió que se formaba otro círculo mágico que se llevaba consigo la poderosa señal de energía de la criada. Bueno, al menos ese problema quedó resuelto. Dado que la criada Graifia se llevó a las mujeres inconscientes, esto permitió que su firma energética desapareciera y que otra se volviera más prominente. Pues resulta que Ria-san estaba despierta. Pensó que, puesto que la adrenalina volvía a correr por sus venas, esta vez bien podría despertar definitivamente. Una buena oportunidad para hablar con la heredera Gremory ahora que estaba despierta. Así que, al igual que antes, creó un clon y le permitió usar un kawarimi para reemplazar a los dos. Siguió el rastro de la energía demoníaca hasta uno de los muchos balcones de la mansión propiedad de los Gremory. Naruto miró fijamente a la chica, un poco mayor que él, que obviamente estaba pasando por algunos problemas. Lo supo porque ella tenía un aura de energía demoníaca que la rodeaba, el poder de la destrucción. Se acercó a ella y, sin miedo, le puso la mano en el hombro. Ria-san. Eso la sacó de su trance. Naruto, ¿estás despierto?, preguntó el demonio mayor, y su sorpresa hizo que sus ojos se abrieran de par en par. Su poder de destrucción se desvaneció como aire caliente, y cualquier emoción que hubiera provocado que su poder se disipara desapareció de sus rasgos faciales. Pero Naruto no estaba convencido de que ella estuviera bien.
¿Estás bien, Rías-san? Preguntó el shinobi en voz baja, dejando ver en sus ojos lo preocupado que estaba. Rías apartó la mirada de la rubia, con los ojos fijos en el amanecer. Era una escena preciosa. ¿Puedo hacerte una pregunta, Naruto? La rubia parpadeó, sin entender de dónde venía aquello. Decidió responder. Claro, pregunta lo que quieras. Finalmente, Rías se giró hacia la rubia con una expresión de confusión en el rostro. ¿Es egoísta de mi parte hacer todo lo posible por evitar mi matrimonio concertado? Mi familia hizo una promesa al clan Fenix, según la cual el heredero y la heredera se casarían por el bien de sus familias, y por el bien de todos los demonios. Entonces, ¿es egoísta de mi parte desafiar sus deseos? Preguntó Rías finalmente, con la mirada baja mientras reflexionaba sobre su propia pregunta. Naruto levantó la vista, considerando la pregunta seriamente. Recordaba cuando el diablo pelirrojo le explicó cómo los demonios del inframundo habían perdido muchos de sus poderosos clanes, y lo en peligro que corrían los demonios puros. Pensaba que la preocupación era ridícula, pero esa era la realidad de la situación. Entonces, ¿fue egoísta por parte de Rías en oponerse a su familia en esta situación? ¿Cuándo la creación de demonios más puros tranquilizaría a una gran parte de la población? Sí. Estás siendo egoísta. Naruto finalmente dijo con seriedad. La heredera Gremory mantuvo la mirada baja, así que realmente lo estaba, pero ¿por qué eso de repente se ha convertido en algo malo? Los ojos de Rías volvieron a posarse en la rubia, confundida. Bueno. Tú mismo lo dijiste, ¿no? Los demonios son criaturas inherentemente egoístas, incluso más que los humanos. Pero ser egoísta en sí mismo no es necesariamente malo. Depende de cómo lo uses, ¿no? Proteger a las personas que te importan porque te hacen feliz no es malo, ¿verdad? Quizás no sean las mejores razones, pero no son malas. Naruto dijo con sensatez, confundido sobre por qué esto era tan importante. Además, ¿acaso tus padres no están siendo mucho más egoístas? ¿Imponiendo algo a su hijo sin su consentimiento? Si hubieras aceptado el matrimonio antes y luego decidieras rechazarlo en el último momento, entonces estarías equivocada. Pero ese no es el caso, ¿verdad? Así que diría que tienes todo el derecho a oponerte a este matrimonio. Naruto terminó con decisión, seguro de haber respondido a su pregunta lo mejor que pudo. La diablesa de clase alta miró fijamente a la rubia que estaba a su lado. Nunca antes había pensado en su situación de esa manera. Sintió que el corazón le latía con fuerza. Esa pregunta la atormentaba desde hacía mucho tiempo, si sus acciones estaban justificadas o no. Si debía aceptar el matrimonio concertado por pertenecer a la familia Gremory o si podía rebelarse contra él como adolescente independiente. Se quitó un gran peso de encima. Gracias, Naruto. Necesitaba oír eso. Rías habló agradecida, contenta de saber que tenía algún tipo de autoridad moral en esto. El rubio le devolvió la sonrisa. Él simplemente le había dado la respuesta más sincera que pudo. En realidad, no había nada que agradecerle. Pero tan pronto como se eliminó el peso de Rías, otro ocupó su lugar. Aún necesito encontrar una manera de salir de este matrimonio. Desafortunadamente, no me quedan muchas opciones. A este paso, solo veo una salida. Rías habló con solemnidad, con el ceño fruncido. La única solución era perder la virginidad. Podría convertirse en una mujerzuela a los ojos de la alta sociedad e incluso deshonrarse, pero al menos tendría la oportunidad de salir de este aprieto. Una alternativa mucho mejor. Vaya, has hecho que tu plan suene bastante definitivo, así que antes de que lo hagas, cuéntame sobre este acuerdo. Quizás pueda hacer algo al respecto. Naruto la interrumpió rápidamente, sin estar seguro de que le gustara lo solemne que sonaba su idea. Rías miró a la rubia y asintió rápidamente. No es que tuviera nada que perder. El matrimonio entre Lord Gremory y Lord Fenix se concertó en un intento por crear más demonios puros para la siguiente generación. Fue tanto una estrategia publicitaria como una medida necesaria, pues demostraría a todos los demonios que los clanes Fenix y Gremory estaban tomando medidas para solucionar el problema en cuestión, la peligrosa escasez de demonios puros que quedaban con vida. El matrimonio solo podía cancelarse si los dos que inicialmente lo habían acordado se ponían de acuerdo para cancelarlo, o si los dos que iban a casarse se ponían de acuerdo para cancelarlo, explicó Rías, hablando como un autómata que ha ensayado esas líneas una y otra vez. Luego, le dirigió al rubio una mirada seca al darse cuenta de que solo había logrado entender hasta la mitad de lo que ella decía.
Básicamente, solo mi padre y Lord Fenexoriser y yo podríamos cancelar el matrimonio oficialmente, reiteró el diablo de clase alta en una versión simplificada. Naruto finalmente asintió con la cabeza, comprendiendo. Eso era realmente todo lo que necesitaba saber. Lo pensó bien. Obviamente, ese bastardo de Riser no quería cancelar la boda. Quizás la rubia podría engañarlo para que la cancelara. Pero entonces el tipo podría acusarlo de juego sucio, lo que anularía la propia intromisión de la rubia. ¿Qué se podría hacer entonces? Entonces algo hizo clic. Oye, Rias-san. ¿Es posible hacer otro contrato? ¿Como el que hizo tu padre? Preguntó Naruto, con los ojos brillando con algo especial. Ella reconoció ese brillo en sus ojos. Sin duda, él tenía una idea maliciosa. Supongo. Pero tendría que basarse en Riser y en mi propio consentimiento. Eso sería imposible con Riser. Rias dejó la frase inconclusa con tristeza, sacudiendo la cabeza. Puede que el hombre fuera arrogante hasta la médula, pero no era tonto. Tenía una educación de primera clase, igual que ella. Naruto solo sonrió. Ya veo. Bueno, entonces no tienes absolutamente nada de qué preocuparte. Creo que tengo una idea. ¿Tienes alguna idea de cuándo vendrá ese tal Riser? Rias frunció el ceño, pero lo pensó. No tengo ni idea. Quizás podría preguntarle a Graifia cuando venga a informarme sobre esas mujeres que has capturado. Le preguntaré entonces, ¿pero qué tienes en mente exactamente? Preguntó la pelirroja con cautela. Aquel chico que tenía delante era peligroso en más de un sentido. La rubia le dedicó una sonrisa pícara. No te preocupes por eso. Solo sígueme cuando llegue el momento, ¿de acuerdo? Rias lo miró fijamente antes de suspirar. Ella sí necesitaba su ayuda. Así que, aunque no estaba segura de que confiar en él para salir de ese lío fuera del todo inteligente, en realidad no tenía mejores opciones. De acuerdo. Lo haré. Veo que tus aficiones finalmente te han pasado factura. Me preguntaba cuándo sufrirías semejante lesión. Aunque debo admitir, pensé que la lesión habría sido más abajo en tu cuerpo. Diodora Astaroth apretó los dientes imperceptiblemente, al menos tanto como pudo con el lado derecho de su mandíbula. Estaba arrodillado frente a su señor y amo, así que no podía hacerle ningún gesto irrespetuoso. A menos que quisiera morir. Mi señor, he contactado personalmente con Uzumaki Naruto, dijo el hombre de cabello verde, con un ligero ceceo en la voz debido a que la mitad de su mandíbula no estaba precisamente en buen estado. Dicho demonio superior alzó una ceja con interés. Últimamente ha estado escuchando ese nombre cada vez con más frecuencia, ¿y cuál es tu opinión? Te advierto, no tolero muy bien el concepto de mentirosos. Diodora tragó saliva. Es extremadamente poderoso, mi señor. Un protector idóneo para esa chica, Naruse mío, a quien usted ha estado persiguiendo. Creo que sería conveniente poner a prueba sus habilidades. El poderoso demonio se apartó del pequeño cretino y reflexionó. Si bien sabía que el pequeño Astaroth intentaba usarlo para vengarse de Uzumaki, también sabía que representaba una verdadera amenaza. Necesitaba el poder heredado de Naruse mío. Así de simple. Uzumaki Naruto se interponía en su camino. De una forma u otra, acabarían peleando. Tarde o temprano. Así que, por ahora, toleraría las acciones de su insensato subordinado, hasta que sus habilidades ya no fueran necesarias. Supongo que tienes una solución a mi dilema, ¿verdad, Diodora Astaroth? El heredero más joven del clan Astaroth sonrió. He oído algunas cosas interesantes durante mis actividades de espionaje en la residencia de verano de los Gremory, Lucifer-sama. Madre. 3674 Capítulo 20. Nota del autor. La forma en que se maneja el compromiso puede resultar algo complicada para los lectores más jóvenes e inexpertos. Así que no se preocupen si no lo entienden. Eso es todo. Esa es la situación actual, Sir Zetsu-sama, dijo Graifia con modestia, como correspondía a su posición de sirvienta. Gracias, Graifia. Respondió un hombre de aspecto joven y cabello carmesí, con un tono serio en la voz. Este hombre no era otro que el actual Mao Lucifer, Sir Zetsu Lucifer. Miraba fijamente a lo lejos, con la mirada perdida, mientras reflexionaba sobre las implicaciones de la información que acababa de recibir. Rara vez se tomaba las cosas en serio, prefiriendo por lo general mantener un tono desenfadado, especialmente cuando se trataba de su hermana menor. ¿Pero qué pasó cuando amenazaron a su hermana? La situación se complicó aún más.
El asunto giraba en torno al grupo exclusivamente femenino que su bella criada había traído de la casa de verano de los Gremory, muy probablemente la nobleza de un demonio de alta alcurnia, según tenía entendido. Necesitaban ayuda. Su situación era, obviamente, desfavorable, por decirlo menos. Pero, sobre todo, quería averiguar quién los dirigía. Obtener respuestas de las propias mujeres podría dar resultado, pero le habían comentado lo leales que parecían. Por lo tanto, estudiar sus perversas acciones para rastrear la identidad de su dueño podría ser la mejor opción. Pero él no era alguien que necesariamente entendiera cómo funcionaba el sistema de piezas malignas, así que necesitaba que Ajuka encontrara la respuesta por él. Circe-sama, ¿se encuentra bien? Circe Lucifer parpadeó por un instante, la conciencia abandonando los recovecos de su mente y volviendo a centrarse en su amada esposa. Sí, disculpa Graifia. Solo estaba pensando, murmuró el actual Mao Lucifer. La criada miró a su marido con preocupación. Si bien prefería que Circe fuera más serio, no esperaba que se durmiera. Eso era preocupante. Circe-sama, si bien el ataque a la casa de verano de los Gremory era una de las cosas que quería contarle, hay otro asunto, dijo con seriedad la criada del actual Lucifer. Circe miró a Graifia con confusión. ¿Acaso había algo tan serio como el bienestar de su hermana pequeña? Parece que Ria-sama ha hecho algunas amigas interesantes desde la última vez que la vi. Una de ellas era la hija del Lucifer original. Esa sí que fue una noticia interesante. Bueno, nunca esperé que Ria-tan se hiciera amiga de una persona tan polémica, comentó Mao, la pelirroja, con una sonrisa irónica. Pero Graifia no le vio la gracia a la situación. Circe-sama, dejando de lado los sentimientos personales, ¿es buena idea permitir que un individuo así esté tan cerca de Ria-sama? Preguntó la criada con el ceño fruncido, obviamente incómoda con la idea. Circe simplemente desestimó la pregunta. Que yo sepa, la política del gobierno actual no es condenar a la gente por la sangre que corre por sus venas, ni por las acciones de sus familias. Se aseguró de dirigirle a la mujer de cabello plateado una mirada significativa tras esa última afirmación. No parecía convencida. Aunque se tomó nota del punto. Eso hizo que Mao suspirara. Era bastante protectora con su nueva familia, así que su actitud era comprensible. Bueno, entonces, esta es una buena oportunidad para obtener algunas respuestas. ¿Qué tal si intentamos programar una reunión con la joven, Naruse Mio, verdad? Podríamos asegurarnos de sus intenciones y tal vez averiguar más sobre lo que hacía mi predecesor antes de ser capturado, sugirió el hombre de aspecto juvenil con ligereza. Quizás la joven diablilla tenía alguna información sobre su difunto padre. La criada simplemente hizo una reverencia, dándose cuenta de que su oposición no era aceptable considerando los roles que ambos desempeñaban. No tenía derecho a cuestionarlo. Como era apropiado. Circe la miró y suspiró de nuevo. Deseaba que ella pudiera relajarse y dejar de lado su papel de criada. La expresión de Mao volvió a ponerse seria. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo pudo alguien entrar en la casa de verano de los Gremory sin ser detectado? ¿Por qué Ria-tan se hizo amiga de la hija del Lucifer original? También estaba esa variable desconocida de la que ha estado oyendo hablar últimamente. Todo esto ocurría cuando el asunto del compromiso con Phoenix aún le preocupaba mucho. ¿Supongo que vas a regresar a la mansión, Graifia?, preguntó el Mao con expresión seria, irradiando la autoridad y la gracia que su posición exigía. Por supuesto, supongo que desea que le informe a Ria-sama sobre la posible alternativa al compromiso, preguntó la criada, muy consciente de que su rey le estaba ofreciendo a su hermana menor una salida a su calvario. Mediante un juego de clasificación. Mao, el pelirrojo, asintió. Así es, pero quiero que les entregues las invitaciones a los invitados de Ria-tan, me gustaría saber con quién se ha hecho amiga mi hermana pequeña. La criada hizo una reverencia en respuesta. La mañana llegó a la casa de verano de los Gremory. El sol estaba en lo alto del cielo, indicándole a un aburrido Naruto que debía estar desayunando. Lástima que ya estuviera comiendo ramen. Tras despertarse 2 veces, prácticamente se dio por vencido con la idea de irse a la cama, así que pensó que comer ramen para calmar el hambre era una buena idea. Así fue. No se arrepintió. Mientras comía, tenía un trozo de papel delante y un bolígrafo en la mano. En ese papel, había una imagen. Una foto de un pollo en llamas. No tenía ni idea de cómo se suponía que debía ser un fénix, así que esto fue lo primero que le vino a la mente al pensar en el ave. Por lo visto, la familia Phoenix poseía poderes similares a los de esta legendaria ave. Así que comprender a qué se enfrentaba era una buena manera de pasar el tiempo.
Entonces, estaba lidiando con una rápida regeneración y poderosos ataques de fuego, ¿verdad? Bueno, ninguna de las dos cosas era precisamente nueva para él. Simplemente le resultaban molestas. El shinobi miró la imagen con la mirada perdida, intentando convencerse de que ese pollo en llamas era una amenaza, pero sin mucho éxito. Lo mejor que pudo imaginar fue una escena hilarante de un pollo corriendo con la cabeza en llamas. PFFT. Naruto rió entre dientes, tapándose la boca mientras luchaba por contener la risa. La escena era tan ridícula que, a este paso, puede que ya no sea capaz de tomarse en serio a este tal Riser. Pareces estar de buen humor, Naruto. Naruto dejó de reírse avergonzado de inmediato y, tímidamente, se frotó la nuca mientras saludaba a su hermana. Yo mío. ¿Por fin te has despertado? Veo. ¿Dónde está él, otro yo? Preguntó Naruto con una sonrisa forzada. Mio lo miró con expresión impasible. Volvió a dormirse. Maldito vago. La rubia le restó importancia, ¿qué se le va a hacer a veces? La pelirroja tomó asiento, mirando hacia el rubio, y luego le dirigió una mirada decidida. Naruto, tenemos que hablar de Ria-senpai. Creo que está en problemas y que necesita ayuda. Mio comenzó rápidamente, con la esperanza de obtener el apoyo de Naruto para ayudar a su amiga. Pero se detuvo cuando el adolescente con bigote levantó una mano con expresión aburrida en el rostro. Lo siento, Mio. Ya me he adelantado. Me vas a pedir que ayude a Ria-san con su problema de compromiso, ¿verdad? Eso ya es historia antigua. Ponte al día. Naruto dijo con una sonrisa burlona. Disfrutó viendo la expresión de estupefacción en el rostro de la pelirroja. Entonces negó con la cabeza, incrédula. ¿Cómo lo había hecho? ¿Estaba dormido en ese momento, no? Bueno, no debería cuestionarlo. Por su propia salud mental, no podía pensar demasiado en las peculiaridades de la rubia, al estilo de Naruto. De acuerdo, suponiendo que vayas a ayudarla, ¿qué vas a hacer? Preguntó Mio con curiosidad, preguntándose qué podría hacer la adolescente ante un problema tan complicado como un matrimonio concertado. El shinobi simplemente se encogió de hombros, aparentemente satisfecho con torturar a la adolescente al negarse a saciar su curiosidad. El medio diablo le lanzó una mirada de desprecio. Uf. Estás siendo difícil a propósito. Culpable de los cargos. Simplemente estaba aburrido. La expresión de Mio se tornó en ceño fruncido antes de acercarse a él. Aunque, si alguna vez tienes problemas, puedes acudir a mí en busca de ayuda, ¿sabes? No quiero que te agobies con algún plan descabellado. Naruto parpadeó ante el cambio en su actitud. Quizás no estaba del todo convencida de que él estuviera bien ahora. Sin embargo, asintió con una sonrisa confiada, asegurándole que todo iba a estar bien ahora. A juzgar por la relajación de sus músculos tras sus palabras de aliento, diría que hizo un buen trabajo. ¡Ay, Dios mío! Creo que estoy interrumpiendo algo bastante interesante. Los ojos de Mio se abrieron de par en par y su rostro se puso rojo como una manzana ante la insinuación dirigida a ella y a Naruto. Sin embargo, el rubio no captó la broma, así que simplemente miró a la sucubo residente con confusión. María. No es así. Exclamó la pelirroja, sintiéndose muy avergonzada por lo que su tutora estaba insinuando. María simplemente se encogió de hombros al entrar al comedor, con una sonrisa burlona aún en el rostro. No sé, parecías disfrutar invadiendo el espacio personal de Naruto-sama y pidiéndole que confiara en ti. También pareces estar más cerca que antes, ¿pasó algo, me pregunto? Mio apartó la mirada. Naruto tosió tapándose la boca con la mano. Espera. ¿Ha pasado algo? Preguntó la sucubo con los ojos muy abiertos. El shinobi se removió incómodo en su asiento mientras los ojos de la chica de cabello plateado se concentraban en él con una intensidad aterradora. Entonces se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Cómo pudiste? Gritó María, con el rostro lleno de desesperación ante la falta de negación. Esto hizo que el dúo se fijara en la sucubo, y ambos se alarmaron un poco por su repentino arrebato. Pero antes de que cualquiera de ellos pudiera preguntarle cuál era el problema, ella gritó. ¿Por qué no hicisteis esto cuando yo estaba presente? Ahora no puedo salvar vuestras vergonzosas caras en mi cámara de vídeo. Así, sin más, María perdió toda la simpatía. ¿Acaso tu única misión en la vida es pillar a la gente en momentos embarazosos? Preguntó Mio en voz baja, dirigiendo una mirada de fastidio a su tutor. María pareció ofendida por la acusación. Claro que no. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Tengo principios. Solo intento capturar los momentos embarazosos de la gente que me cae bien. Ah.
Claro. A estas alturas, Mio ya no debería sorprenderse. Naruto observaba, con una sonrisa indulgente que se dibujaba en su rostro. Le alegraba que esos dos se lo estuvieran pasando bien, a pesar de las difíciles circunstancias del día anterior. Le producía una sensación agradable y reconfortante. Ahora lo único que tenía que hacer era mantenerlo así. ¿Todo por darle una paliza a un pollo de fuego cualquiera? Sí, él podría hacerlo. Al cabo de un rato, el resto de la mansión empezó a despertar para dar la bienvenida al nuevo día. Yuki se despertó y se unió a ellos en la mesa poco después de que María hiciera su interesante entrada. Casi le provoca un infarto cuando el joven héroe sugirió que deberían estudiar un poco antes de que terminara su pequeño viaje, todo para ayudarle, por supuesto. No necesitaba ese tipo de ayuda, maldita sea. Por eso, se sintió inmensamente agradecido cuando Mio logró captar la atención de Yuki el tiempo suficiente para que los demás pudieran llegar a la mesa. Poco después, Issei y Asia-san también entraron al comedor, con un aspecto como si no hubieran pasado por una situación de vida o muerte. Los shinobi querían que siguiera siendo así. Aunque Issei parecía un poco nervioso, se acercó al rubio con determinación. Quizás quería hablar de lo que pasó ayer. Bueno, no es que no pudieran hablar de ello, solo que tal vez este no era el mejor momento. Naruto. ¿Qué haces cuando un dragón gigante aparece en tu sueño y te llama su compañero? Preguntó Issei con una expresión completamente seria en el rostro. Gyoudo-san. Tal vez deberías descansar más. Yuki dijo con indiferencia, expresando la opinión de la mayoría de los presentes en la mesa. El chico de pelo castaño intentó defenderse. Lo digo en serio. Soñé que un dragón enorme se me acercaba y me llamaba su compañero. Que esté cansado o no es otra historia. Soy nuevo en esto de lo sobrenatural, así que necesito saber si esto es algo que solo ocurrirá una vez, señaló Issei con una ceja arqueada. Aunque me cueste admitirlo, Issei-san tiene razón. Mio intervino a regañadientes, antes de volverse hacia su tutora. ¿Qué opinas de esto, María? Quizás su protector, a veces sabio, a veces no, tenía alguna información. La sucubo parpadeó un instante antes de volverse hacia su protegida con timidez. Lo siento, Mio-sama. En realidad estaba pensando en que un dragón e Issei-san se casaran. Ya sabes, como pareja. Bueno, era de esperar. Al ver que ninguna de las chicas aportaba nada útil, Issei volvió a dirigirse a la persona a la que había preguntado inicialmente. Ha estado terriblemente callado, el chico pervertido vio a un adolescente rubio, tenía el flequillo cubriéndole los ojos y le temblaban los hombros. ¿Por qué no puede ser así, maldito peludo? Naruto susurró vehementemente a su propio estómago. En serio. ¿Qué demonios? Issei consiguió que un dragón lo aceptara en el segundo en que se conocieron. Él tenía que asegurarse de que su estúpido y peludo compañero no matara a todos sus seres queridos. No, espera. Tal vez no era demasiado tarde. Tal vez podría deshacerse del estúpido peludo, dárselo a otra persona y que fuera su problema. Tras terminar su diatriba interna y sus maquinaciones, se giró hacia el otro hombre con una mirada sombría en los ojos. ¿Quieres intercambiar? ¿De qué demonios estás hablando, Naruto? Vale. Así que tienes un enorme dragón rojo en tu Sacred Heart. No es para tanto. Naruto dijo con indiferencia, sin mostrarse realmente impresionado. Quizás en tu loco mundo no lo sea. Pero para mí sí. Replicó Issei con astucia. Bueno, al menos no se equivocaba. Tranquilízate, Gyoudo-san. ¿Mencionó algo más este dragón? Intervino Yuki en voz baja, buscando respuestas a este interesante enigma. Por lo que ella sabía, no había muchos Sacred Hearts que tuvieran conciencia. Así que, en realidad, fue una experiencia bastante interesante. Issei lo pensó. El dragón había mencionado algunas cosas que él desconocía hasta entonces, Issei-san. Creo que murmuraste algo mientras dormías antes de despertar. Algo sobre Ghost o algo así. Asia señaló levantando la mano. Esto no es la escuela, Asia-san. No hay necesidad de levantar la mano, replicó Naruto con cansancio. Ignorando la leve reprimenda del rubio, Issei intentó recordar, después de un tiempo, los sueños se volvían difíciles de recordar. Entonces sus ojos se iluminaron. Boosted Heart. Eso es. Mi Sacred Heart se llama Boosted Heart. Declaró con orgullo el chico de cabello castaño. Esperaba recibir reacciones de asombro, pero no todos parecieron muy impresionados. Entonces, ¿en qué se diferencia este Boosted Heart tuyo del anterior? Preguntó el shinobi con una mirada curiosa.
El entrenamiento futuro de Issei podría tener que modificarse si Naruto se equivocaba en su suposición. Le permite duplicar su fuerza cada 10 segundos, al menos eso es lo que recuerdo, dijo Yuki, con el rostro ligeramente tenso mientras intentaba recordar de qué era capaz un Sacred Heart tan poderoso. Naruto lo predijo. Gracias por eso. La verdad es que no tenía ni idea. Dijo Issei con una expresión avergonzada en el rostro. Figuras. Antes de que nadie pudiera continuar la conversación, el suave repiqueteo de pasos comenzó a resonar en el pasillo. ¿Alguien mencionó Boosted Gear? Hola a ti también, Ria-senpai. Dijo Mio con una sonrisa temblorosa. Nunca había visto a la pelirroja mayor, normalmente tan serena, tan emocionada. Como si acabara de ganar la lotería o algo así. Bueno, probablemente sí. Rías abrió mucho los ojos mientras asimilaba la información que había escuchado justo cuando se levantó para ir al baño. Se consiguió un Longilus. Si hubiera podido salirse con la suya sin que nadie la viera, habría levantado el puño en señal de victoria. Pero Rías no fue la única que escuchó parte de la conversación. Ara, por mucho que esté segura de que la información te haya entusiasmado, probablemente deberías ducharte ahora que he terminado con el baño, dijo Akeno con tono burlón y una sonrisa divertida. Ah. Cierto. Ducha matutina. Las mejillas de Rías se sonrojaron ligeramente ahora que todos sabían que aún no se había duchado por la mañana. Ah, claro. Vuelvo enseguida. Murmuró la pelirroja, antes de pasar rápidamente junto a Akeno en dirección al baño. Todo ello para diversión del adolescente de cabello negro. ¿Ves, Mio-sama? Akeno-san se burla de Ria-san todo el tiempo. ¿Por qué no puede ser tan indulgente como Ria-san? Se quejó María a su pupila, lamentando la injusticia de su situación. Eso puede tener algo que ver con el hecho de que Himejima-senpai ya no intenta humillarla de forma tan terrible, que tal vez ya no pueda salir en público. Tú, María. No lo creo. Mio replicó con una expresión de disgusto. María simplemente hizo un puchero, Mio-sama podía ser una aguafiestas. Akeno miró a Mio con curiosidad. ¿Qué hace exactamente María-san? Seguro que no es tan malo, ¿verdad? En respuesta, la joven pelirroja simplemente le dirigió a su senpai una mirada inexpresiva. Intenta crear situaciones en las que alguien, normalmente Naruto, me vea en una posición muy comprometedora. Como cuando me estoy cambiando de ropa, dijo la joven medio demonio, completamente convencida de que nadie lo pasaba tan mal como ella con los amigos molestos. Akeno se llevó un dedo a la barbilla, con una expresión de asombro en el rostro. Entonces, un brillo oscuro apareció en sus ojos, acompañado de una sonrisa ligeramente sádica. Naruto tuvo de repente la sensación de que no debía dejar que Akeno-san y María hablaran entre sí durante ningún periodo de tiempo. Simplemente no debería. Fin de la historia. Bien, ahora que todos están presentes y confirmados, hay algo que debemos discutir. Todos volvieron la vista hacia Rías, prestando atención al dueño de la casa. Naruto me informó de lo sucedido ayer. En primer lugar, quisiera disculparme por las molestias que todos ustedes han sufrido. Me avergüenza un poco que alguien haya logrado entrar en la barrera, se disculpó solemnemente el demonio de alto rango. Naruto simplemente pareció molesto por eso. Oye. No podías saberlo. Deja de intentar culpar a los demás y, en vez de eso, centrémonos en el culpable. Averigüemos quién es ese desgraciado y qué pretende, interrumpió Naruto, con el ceño fruncido. Nadie aquí fue responsable de ese ataque. Ni siquiera él pudo detectar a ese desgraciado sin usar su energía demoníaca. Así que, en lugar de buscar culpables, lo mejor es que encuentren al desgraciado y lo neutralicen antes de que vuelva a intentar algo. Se oyeron murmullos de aprobación entre todos los que estaban sentados a la mesa, y Rías le dedicó a la rubia un gesto de agradecimiento. Hablando de eso, creo que sé por qué nos atacó ese bastardo enmascarado. Creo que iba tras Asia, añadió Issei rápidamente, seguro de tener razón. El shinobi miró al portador del Boosted Heart con una mirada penetrante. Pensé que podría ser así, pero ¿tienes pruebas? ¿Algo que haya dicho o algo parecido? Después de todo, también podría haber estado apuntando hacia ti. Tenía razón, el tipo enmascarado dejó al séquito en el bosque para dar caza a Issei y Asia-san, ¿a cuál de los dos apuntaba ese bastardo? El peón asintió. En cierto modo, me buscaba, solo que me buscaba para hacerle daño a Asia. Dijo que quería verla sufrir, así que quería hacerme daño para conseguirlo. Bueno, eso fue bastante macabro.
Bueno, considerando que este individuo enmascarado parece ser, como mínimo, un demonio de alto rango y que solo tenía 14 miembros en su séquito, podemos inferir que este hombre intentó secuestrar a Asia-san por algún motivo retorcido. Yuki dedujo en voz baja. Sonaba terriblemente parecido a lo que había oído que solían hacer los demonios de antaño. Asia se removió incómoda, plenamente consciente de que algún individuo peligroso la estaba persiguiendo por algún motivo. Issei le puso una mano en el hombro para consolarla. Ella lo agradeció. ¿Crees que se detendría si ella dejara de estar disponible? Se preguntó Mio en voz alta. Tal vez, pero creo que es mejor no hacer nada demasiado permanente hasta que tengamos más información. Además, este bastardo parece que atacaría a Asia-san sea o no parte de un séquito. Naruto respondió con expresión seria, seguro de que alguien así siempre intentaría conseguir lo que quería. Los imbéciles arrogantes eran así. Sin embargo, Asia-san está en peligro ahora. Así que quizás debería aprender a defenderse adecuadamente, sugirió Yuto, considerando que esa era la mejor solución hasta el momento. Nadie se opuso a esa idea, así que fue prácticamente aceptada. Si voy a entrenar, ¿qué aprenderé? No creo que tenga mucho potencial para el combate, preguntó Asia con cara de duda. No entendía cómo alguien podría entrenarla adecuadamente para luchar. Naruto simplemente le sonrió. Déjamelo a mí. Además, no creo que necesites aprender a pelear, solo a ganar tiempo. Además, si bien tienes razón en que no tienes mucho potencial para la lucha, sí lo tienes en otro ámbito. Akeno frunció el ceño, algo confundida. Quizás podría ser un apoyo poderoso, pero no veo cómo sus habilidades podrían permitirle resistir un ataque coordinado. La rubia simplemente se encogió de hombros. Normalmente estaría de acuerdo. Pero creo que tiene una oportunidad con algún, intervención, supongo. No dio más detalles. Cambiando de tema, ¿cuándo volverá Graifia-san? Preguntó Naruto mientras se giraba hacia Rías. Quería hablar con ella sobre el pollo de fuego. Espera, ¿qué? Quería hablar con ella sobre ese tal Riser. Rías miró fijamente al rubio por un momento, lo había oído mal. Decidió dejarlo pasar y responder a su pregunta. Se supone que hoy debe venir para informarme sobre esas mujeres que has capturado. No estoy muy seguro de cuándo, pero sin duda debería ser hoy. El shinobi asintió, y entonces tuvo un poco de tiempo para preparar algo para su idea. Con esa información en mente, se levantó de la mesa con una sonrisa pícara en el rostro. Tengo que preparar algo, así que me voy a mi habitación un rato. Nos vemos luego. Dijo Naruto alegremente antes de alejarse de la mesa y regresar a su habitación. Todo el grupo lo observó marcharse, algunos con miradas muy curiosas. ¿Qué estará tramando el bromista del infierno? Murmuró Issei con cautela, expresando sin querer las preocupaciones de todos. Rías, en particular, lo miró con curiosidad. Sería por lo que le había dicho anoche. Ahora, parece que nuestro Zorito-kun tiene uno o dos secretos. ¿Tienes alguna idea de lo que trama, Buchou? Preguntó Akeno con una expresión genuinamente curiosa. Todos los comensales se volvieron hacia ella. Maldita sea, Akeno. Creo que se está preparando para ayudarme con ese asunto, dijo Rías con naturalidad, esforzándose por parecer tranquila y serena. ¿Estás en algún problema, Rías-san? Preguntó María con expresión preocupada. Cualquiera que tratara bien a Mio-sama y Naruto-sama merecía ayuda, según ella. Mio miró a María y de repente se dio cuenta de que aún no se lo había dicho. Bueno, ayer fue un día bastante ajetreado. Bueno, mi familia me está intentando concertar un matrimonio con un hombre llamado Riser del clan Phoenix. Lo hicieron sin mi consentimiento ni aprobación, y quiero romper el compromiso. Naruto se ha ofrecido a ayudarme a cancelarlo, pero el problema es que no tengo ni idea de cómo podría hacerlo, explicó Rías con la mirada perdida, intentando descifrar qué tramaba el impredecible rubio. Ella no consiguió nada. Tal vez dijo algo que nos pudiera dar una pista. Señaló Mio, quien sentía una gran curiosidad por saber qué tramaba su hermano. La pelirroja mayor lo pensó por un momento. Entonces lo entendí. Parecía que se había centrado en la idea de los contratos. ¿Quizás quiere engañar a Riser para que firme uno? Se preguntó Rías en voz alta. Pero, no. Eso no tiene sentido. Por muy arrogante que fuera el joven hijo del clan Phoenix, aún conservaba una excelente educación. Como correspondía a un demonio de clase alta perteneciente a tal clan. No era tonto. No se dejaría engañar. Pero, ¿qué más podría estar tramando la rubia? Entonces, el miembro más callado de la mesa decidió señalar algo.
Naruto-senpai es extraño. Su forma de pensar es extraña. Así que intentar averiguar qué pasa por su cabeza es extraño. Koneko murmuró en voz baja. Esa fue probablemente la frase más lógica que ha salido de la boca de alguien en todo este viaje. Y provino de la Loli tranquila. Así pues, no se volvió a hablar del tema. Han pasado algunas horas desde que todos se despertaron. Naruto trabajaba arduamente, terminando las últimas piezas de su arma definitiva contra el fuego, quería decir, Riser. Su arma definitiva contra Riser. Sí. Tenía el ceño fruncido y el rostro contraído, concentrado en su obra maestra sobre ese trozo de papel. Estaba dibujando algo, aquello que pondría en marcha todo su plan. No era el único que trabajaba duro. Había al menos 50 clones apiñados en la habitación, trabajando afanosamente en sus propios dibujos. Como dato curioso, acaba de darse cuenta de lo ridículamente grandes que eran estas habitaciones, cada uno de sus clones aplicaba cuidadosamente la tinta de sus pinceles sobre sus respectivas hojas de papel, concentrados en sus importantes tareas. Ya casi habían terminado, entonces todos levantaron la cabeza de golpe. Con los ojos muy abiertos, percibieron una energía demoníaca, mierda. No les quedaba mucho tiempo. Todos. A doble velocidad. Han pasado algunas horas desde que Naruto regresó a su habitación. La mansión ha estado sospechosamente libre de explosiones, al menos para Mio. Eso la ponía nerviosa. Un Naruto tranquilo, sin explosiones de fondo, era un Naruto muy sospechoso. ¿No crees que estás siendo demasiado dura con él, Mio-sama? Preguntó María con una sonrisa avergonzada. La pelirroja no respondió. Se sentía totalmente justificada. Experiencias pasadas le habían advertido que no debía subestimar a su hermano. Pero decidió tener paciencia y ver los fuegos artificiales esta vez, quizás sus payasadas podrían asustar al prometido de Ria-senpai. De verdad. Con él todo era posible. ¿Te preguntas por qué la gente cuestiona tu relación con Naruto-sama? Tus pensamientos siempre vuelven a él, señaló la Sukubo con una sonrisa indulgente. María recibió una mirada fulminante de su pupila por las molestias causadas. Pero antes de que Mio pudiera despotricar sobre cómo no siempre pensaba en cierto rubio, una luz brillante apareció de repente detrás de ellos. Ambos medio demonios se giraron sorprendidos para comprobar qué había provocado el repentino suceso. Un círculo mágico. Una plateada. También parecía que no eran los únicos que habían notado el aumento repentino de energía, ya que otros miembros de la mansión comenzaron a apresurarse de regreso al comedor para averiguar qué estaba sucediendo. La mayoría reconoció esta energía demoníaca. Como era de esperar, la criada de la familia Gremory apareció del círculo mágico, tan recatada y correcta como siempre. Ria-sama, le pido disculpas por la intromisión, dijo Graifia mientras hacía una reverencia ante el demonio de alto rango. La pelirroja diabólica puso cara de póker mientras se acercaba a la reina del séquito de su hermano. Está bien, Graifia. ¿Vienes a contarme qué pasó con esas chicas? La criada asintió. En efecto, lo era. Pero esa no era la única razón por la que estaba allí. Antes de continuar, se aseguró de prestar más atención a quienes estaban presentes, todos los invitados de Ria-sama para ser exactos, frunció el ceño ante lo que vio. ¿Por qué hay al menos 2 humanos aquí, Ria-sama? Preguntó Graifia en voz baja, sus ojos aguzándose al darse cuenta de que la habían visto usar energía demoníaca. Los ojos de Asia se abrieron de par en par con alarma y Yuki agachó las piernas, lista para moverse si estallaba una pelea. Un momento. Son mis invitados. Conocen bien la realidad de lo sobrenatural. No les haremos daño. Exigió Rías con severidad, interponiendo su cuerpo entre la criada y sus amigas. Sabía perfectamente que Graifia podía aprovecharse de ella cuando quisiera, pero confiaba en que la criada de cabello plateado seguía los protocolos y respetaba la jerarquía social durante su jornada laboral. Su apuesta dio sus frutos, ya que la criada cesó inmediatamente sus acciones hostiles. Muy bien, pero a tu hermano seguro que le interesaría saber esto, dijo la anciana, sin inmutarse siquiera por las acciones de Rías. La criada echó otro vistazo rápido a su alrededor y no pudo evitar notar que el hombre rubio no estaba allí, pero tenía trabajo que hacer, ya se ocuparía de él más tarde. Ria-sama. Circe-sama desea rastrear la identidad del rey de aquellas mujeres que fueron capturadas usando sus armas malignas. Ajuka accedió a hacerlo, pero como fue con tan poco tiempo, no podrá ayudar durante un tiempo indeterminado, explicó Graifia con concisión. Ni demasiados detalles ni demasiado pocos.
Ya veo, bueno, supongo que pedirle a cada demonio de clase alta y de clase suprema que rinda cuentas de sí mismos y de sus señoríos sería un tanto extremo, ¿no? Murmuró en voz baja el demonio pelirrojo. Al menos estaba segura de que ese tipo no podría actuar de forma imprudente a partir de ahora, estarían preparados la próxima vez. Eso no es lo único que quería decirle, Rías-sama. Continuó la criada, mientras sus ojos recorrían la habitación preguntándose si era buena idea hablar de asuntos de Gremory cuando había extraños presentes. Graifía. Ya lo saben. Se lo dije. No pasa nada. Rías aseguró con calma, sin rastro de duda. La criada simplemente suspiró ante la insistencia de su ama. Muy bien. Como usted sabe, Riser-sama no desea que la ceremonia de boda se posponga hasta que usted se gradúe de la universidad. Los miembros de la nobleza de Gremory se miraron entre sí con leves gestos de disgusto, expresando su descontento con la situación. Lo sé. ¿Y qué? Replicó Rías, sintiendo como su irritación aumentaba a medida que la conversación continuaba. Ya lo habían aclarado y la información solo había empeorado su día. Bueno, desea hablar contigo personalmente sobre ello, concluyó Graifía con solemnidad. No. No. No tiene permitido entrar en esta casa de verano. Exclamó furiosa la heredera Gremory, indignada ante la idea de que a un hombre así se le permitiera entrar en la zona donde sus aliados y amigos se estaban relajando. Mio levantó el puño en silencio, animando mentalmente a su amiga mayor. Todo para diversión de María, que se había dado cuenta. Disculpas, Rías-sama. Ya le di permiso a Riser-sama para usar un círculo mágico para entrar en la propiedad, reveló la criada con estoicismo, sin mostrar el menor remordimiento. Rías no podría haber tenido una expresión más amarga ni aunque lo hubiera intentado. Como si fuera una señal, apareció un círculo mágico naranja detrás de la criada, que a su vez liberó grandes llamaradas. Quienes no lo esperaban se estremecieron ante el repentino aumento de temperatura. Tras un instante, las llamas se extinguieron y dejaron ver a un joven de pelo rubio corto, con un flequillo que se erizaba en el centro. Vestía pantalones color burdeos y una chaqueta con una camisa blanca debajo. Riser Fenix. Rías prácticamente escupió su nombre con disgusto. Indignada de que tuviera el descaro de presentarse en un lugar de relajación y delante de sus invitados. Riser se giró para mirar al diablo pelirrojo con una sonrisa, aparentemente indiferente a su intromisión. Ah. Rías. Mi amor. He venido por ti. ¿Qué haces aquí? Preguntó en voz baja la pelirroja diabólica. Su expresión habitual se transformó en una mirada furiosa mientras observaba a su prometido. Fenix se encogió de hombros con una sonrisa de suficiencia que permaneció en su rostro. He venido a hablar contigo sobre tus acciones egoístas. Tu familia no puede complacer tus deseos para siempre, ¿sabes? Sus ojos se entrecerraron con ira. Me gusta cómo llamas egoístas a mis acciones, cuando las tuyas resultan ser igual de egoístas, simplemente te beneficias de esto. Una vez más, la rubia mayor se limitó a encogerse de hombros con impotencia. Eso no cambia el hecho de que esto tiene que suceder, con tu aprobación o no. Así que no lo compliques, Rías. Los demás observaban el intercambio con morbosa fascinación. Algunos sentían que no tenían derecho a interferir, mientras que otros creían que con sus comentarios solo empeorarían la situación. La única que sabía cómo funcionaba aquello era la propia Rías, gracias a su formación. Nadie más estaba ni remotamente tan cualificado. Eso no significaba que a ninguno de ellos tuviera que gustarle. Es frustrante verlo, dijo Yuki en voz baja, expresando la opinión de la mayoría silenciosa sobre el asunto. Mio asintió, y luego se apartó de aquellos dos tipos de clase alta que discutían acaloradamente y se dirigió a la habitación donde Naruto se había recluido. Esta era una oportunidad perfecta, Riser Fenix estaba aquí y Graifía estaba aquí, ¿a qué estaba esperando? Ya está hecho. Veo que ustedes dos han llegado a un punto muerto. Mi amo previó tal situación, y ha creado una alternativa a este desesperado conflicto, declaró Graifía a los demonios que discutían. Los demonios Fenix y Gremory interrumpieron su acalorada conversación para mirar a la famosa reina, intrigados por la idea. Pero antes de que pudiera expresar el plan de su amo, fue interrumpida por un grito desagradable. Todos. He terminado. ¿Qué me he perdido? Gritó un chico rubio mientras abría la puerta de su habitación de golpe e interrumpía la conversación. Entrecerró los ojos, el chico de antes, Naruto. Exclamó Rías sorprendida, impactada de que aparentemente hubiera olvidado la situación en cuestión y de que hubiera entrado en la conversación tan repentinamente.
Las reacciones fueron variadas en todo el grupo. Yuruto, Mio y María tenían sonrisas tímidas, acompañadas de gotas de sudor, ante la forma en que el rubio había entrado en la conversación. Akeno esbozó una sonrisa pícara, complácida de que la rubia hubiera intervenido. Los labios de Yuki se curvaron ligeramente hacia arriba, sin sorprenderse de que hubiera entrado de esa manera. Los ojos de Koneko se suavizaron con un ligero alivio. Quizás podría hacer algo. Issei alzó el puño, confiado en que podía hacer algo. Asia estaba contenta de que el rubio con bigote hubiera llegado hasta allí. Graifia, por su parte, se sintió algo molesta por la interrupción y la intromisión. En respuesta, opinó que el chico necesitaba una lección de modales para que se comportara correctamente. Riser parecía aún más molesto por la intrusión, deseando poner fin a esta ridícula situación antes de que se agravara. ¿Quién demonios eres tú, canalla?, preguntó el rubio mayor con el ceño fruncido y visiblemente molesto. Naruto lo ignoró por completo. Disculpen todos. Estaba muy ocupado con el trabajo, pero parece que la persona que tanto ansiaba ver ha llegado. Graifia-san, ¿verdad? Escucha, quiero hablarte de este tal Riser. La habitación quedó en silencio, asombrada por la inconsciencia del adolescente. La criada no se sorprendió tanto. Le recordaba un poco a su marido, ya estaba acostumbrada a sus payasadas. Pero este chico no le llegaba ni a los talones. Riser-sama está aquí mismo. Naruto parpadeó, girándose lentamente para quedar frente a frente con Riser. ¿Quién diablos eres?, preguntó el shinobi con una expresión de desconcierto en el rostro. Creo que la reina más poderosa ya me ha presentado, soy el hijo de la gloriosa familia Fénix, Riser Fénix. Riser replicó, molesto con ese don nadie. Tonterías. He oído que el clan Fénix está basado en los legendarios Fénix, no te pareces a un pájaro. Eres una impostora. Declaró el adolescente bigotudo, antes de volverse hacia Rías. No tienes que casarte con una impostora. Alégrate. Te has salvado de tu compromiso. La habitación volvió a quedar en silencio. La audacia de la rubia era increíble. Riser estaba empezando a enfadarse. ¿Quién se creía que era ese mocoso? Rías, ¿quién es este mocoso y qué hace aquí?, preguntó Riser, con una mirada sombría en los ojos. La pelirroja giró la cabeza bruscamente hacia el rubio mayor, sorprendida por su flagrante antagonismo. Pero antes de que pudiera responder, el rubio con bigote continuó. ¿Eh? ¿Sigues negando que eres un farsante? Pero aquí están todas las pruebas, ¿no? Los Fénix son pollos de fuego. Así que si fueras un verdadero Fénix, podría servirte sobre el fuego, sacarte un trozo, cubrirlo de salsa teriyaki, y luego darle un mordisco y decir que está delicioso. ¿Puedes hacer eso? Fénix Riser. La mandíbula de Riser se estrelló contra el suelo. Riser Fénix, fue todo lo que pudo decir el rubio mayor, mientras miraba con incredulidad a su compañero rubio. Naruto simplemente restó importancia a su comentario. Estás en Japón. Acéptalo. Hablando en serio, estoy decepcionado porque quería darte un recuerdo como un pollo de fuego, mira. El shinobi sacó entonces de su bolsillo un gran fajo de papeles pequeños y se lo mostró a todos. Había una imagen en la parte delantera. Era un dibujo de un pollo en llamas. Eran los frutos de su trabajo. ¿Ves? Iba a ser un regalo para que te retractaras de este compromiso, una pequeña muestra de agradecimiento. Pero lo arruinaste, ahora no podrás tener el libro animado, dijo Naruto con tristeza, luego se lo mostró a Riser y comenzó a pasar las páginas. Al pasar las páginas, las imágenes estáticas parecían fotogramas de un televisor real. Las escenas mostraban un pollo en llamas que corría frenéticamente en círculos. Los shinobi incluso comenzaron a hacer pequeños ruidos para ayudar con las imágenes. Buk buk, bukauk. Bukauk. Naruto gorjeó fuerte, ayudando inocentemente a la escena con su aportación. La escena final del libro animado terminó con el pollo en llamas cayendo de bruces, extinguiendo finalmente el fuego. Y luego, volver a incendiarse. Porque era un pollo de fuego. Naruto finalmente cerró el libro, con un tono de resignación en la voz. Pensar que me había hecho ilusiones, eres una decepción. Deberías haber sido comestible. Prefiero mis pollos de fuego a los tuyos cualquier día. Tú, pedazo de mierda. Naruto no pudo evitar notar que Riser parecía molesto. ¿Crees que puedes entrar aquí como si nada, denigrar mi nombre, cuestionar el prestigio de mi familia, insultarme y salirte con la tuya? Rugió Riser furioso. Sí, más o menos, replicó el shinobi mientras comenzaba a bostezar. Riser lo perdió.
Las alas del Fénix se desplegaron y el fuego comenzó a envolverlo. Sus ojos furiosos estaban fijos en el otro rubio, decidido a causarle un daño considerable. Entonces alguien intervino. Como reina del séquito de Sir Zetsama, no puedo permitir que nadie salga herido. Se admiten las discusiones, pero a menos que la pelea esté autorizada, aquí no habrá peleas. Graifia interrumpió solemnemente, ilustrando su punto con una explosión de energía demoníaca. Eso desmoralizó por completo a Riser. Rías observaba todo con el ceño fruncido. ¿Por qué Naruto estaba siendo tan insultante? Eso no era propio de él, entonces vio la sonrisa absolutamente maliciosa en su rostro cuando Graifia intervino. Sin embargo, se disipó tan rápido como apareció, transformándose en un ceño fruncido de preocupación. Entrecerró los ojos, ¿qué estaría tramando? ¿Sabes qué? He sido un poco grosero, ¿no? Quizás lo mejor sea que practiquemos un poco para liberar tensiones. Al fin y al cabo, no podemos tener una buena conversación cuando todos estamos tan tensos, ¿verdad? Sugirió Naruto con naturalidad, esforzándose por no dejar que su sonrisa se ampliara demasiado. La criada entrecerró los ojos. ¿Acaso este muchacho era un tonto? ¿Se atrevía a enfrentarse a un demonio de alto rango? Tampoco tenía energía demoníaca, ni ninguna otra señal energética que ella conociera. ¿Significaba eso que era humano? Un motivo más para prohibir cualquier pelea. Estoy de acuerdo. Prometo que ese canalla no morirá en la pelea. No pasa nada si nadie muere, ¿verdad? Solo un pequeño alivio para todos los involucrados. Riser asintió con una sonrisa sombría. ¿Lo ves? Incluso el pollo de fuego falso está de acuerdo. Graifia miró fijamente a las dos rubias, convencida de que aquello no era una buena idea. Pero ella estaba en su papel de sirvienta, como lo describía su marido. No tenía voz ni voto mientras estuviera en esa situación. Así que, a regañadientes, cedió y aceptó la sesión de entrenamiento. Naruto, ¿qué estás tramando? Nada importante. Déjamelo todo a mí, ¿de acuerdo? Rías miró fijamente al adolescente bigotudo, clavando sus ojos en su cabeza con gran intensidad. Pero el shinobi no se movió, impasible ante sus esfuerzos. Pero sí dijo una cosa. Rías-san, sígueme, ¿de acuerdo? Si te pido algo, simplemente hazlo. Dijo el shinobi en voz baja, antes de volverse hacia su compañero de entrenamiento. La diablesa de clase alta suspiró. No entendía cuál era el sentido de todo aquello, sintió una mano que le sujetaba el hombro. Se giró para mirar cara a cara a Yuki, que la observaba con calma. Todavía no nos ha defraudado. Buen punto. Rías suspiró. No podía evitar sentirse preocupada. Este compromiso cambiaría su vida, y no para bien. Creo que tú tampoco deberías preocuparte, Rías-senpai. Después de todo, es Naruto, si dice que lo tiene todo bajo control, entonces probablemente tenga algún plan descabellado que nadie podría adivinar ni en 1.000.000 de años, le aseguró Mio a su hermano pelirrojo, convencida de que su hermano tenía la situación bajo control. Sin duda, sentía curiosidad por saber qué había planeado. Pero estaba segura de que era un plan eficaz. Supongo que tienes razón, Mio-chan. Dijo la heredera Gremory en voz baja, mientras miraba fijamente el campo boscoso al que se habían mudado. Naruto y Riser estaban de pie uno cerca del otro en un campo abierto justo al lado de la mansión. Un espacio abierto que permitía libertad de movimiento. Rías-san. El grito repentino hizo que Rías diera un pequeño respingo, a pesar de sí misma. El culpable se dio la vuelta y señaló con el dedo al diablo pelirrojo. ¿Me dejas esto a mí, verdad? Exclamó Naruto con expresión molesta. Incluso tenía un brillo en los ojos que le decía que no debía responder con otra cosa que no fuera un sí. Por supuesto. Respondió Rías, sorprendida y asintiendo de inmediato. Naruto sonrió y luego se giró para volver a mirar al pollo de fuego. Graifia puso los ojos en blanco, qué niña tan repetitiva. Oye. Riser. ¿Qué te parece si hacemos esto más interesante? Exclamó el shinobi con una sonrisa. Riser arqueó una ceja, intrigado a pesar de sí mismo. ¿Qué podría tener un don nadie como tú que yo pudiera desear? Naruto arqueó una ceja. En realidad, soy humano. ¿No un peón? ¿Qué demonios es un peón? Algún tipo de pájaro. En fin, pensé que ya que estoy aquí, podría ayudar a mi amigo a escapar de un matrimonio no deseado. Así que quería hacer un trato contigo al respecto. Pero Riser no prestaba atención. Tenía los ojos muy abiertos mientras miraba fijamente al humano que ahora tenía delante. Humano, si pudiera matarte, lo haría.
He sido humillado por un ser humano despreciable. No puedes sufrir suficiente castigo por esto. Rugió el hijo del clan Fenix, con los ojos brillando de poder. Vale. ¿Vas a aceptar mi interesante idea o no? Preguntó Naruto, aburrido de la charla constante. Riser estaba a punto de negárselo, impidiéndole ayudar a su amigo por pura malicia. Entonces se detuvo. Era humano. Humano. ¿Qué podría hacerle a un demonio de clase alta como él? Más aún, la derrota del humano a manos suyas no bastaría para aplacar su ira. No, necesitaba algo más completo y elaborado. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Oye, ¿tienes miedo de perder contra mí o algo así? Vaya, de verdad aprecio mucho la alta estima que me tienes, pero esperaba pelear con alguien con un poco más de agallas. Dijo Naruto con tono desganado. Riser se giró para mirar al adolescente humano con una sonrisa burlona. Muy bien, jugaremos según tus reglas. Si soy derrotado, el compromiso se cancelará. Si gano, entonces tendrás que ser mi esclavo por el resto de tu vida. El shinobi se encogió de hombros. Me parecen bien esos términos, estoy de acuerdo. Riser sonrió. Incluso si Rias le daba al humano algún tipo de ventaja para derrotarlo, su acuerdo de cancelar el compromiso no importaría. Para todos los demonios, el compromiso era algo vital y de suma importancia. No aceptarían que algo tan patético como un combate autorizado contra un humano fuera el detonante de la destrucción de una unión tan celebrada. Los demonios eran así de egoístas. Lo tenía todo bajo control y este humano estaba a punto de recibir su merecido. Naruto, por su parte, simplemente le dedicó una sonrisa a su oponente. Luego alzó la mano hacia Riser, extendiéndola para estrecharle la mano. Bueno, supongo que ganará el mejor. Riser volvió a mostrar su aire de suficiencia. Estaba seguro de lo que hacía. Muy bien, humano, considerando lo que está a punto de suceder, te permitiré salirte con la tuya una última vez antes de aplastarte. El rubio mayor asintió, antes de tomar la mano del ninja y estrechársela con firmeza. También le permitió al demonio de clase alta demostrar que este duelo estaba realmente autorizado, por lo que nadie podría alegar que estaba causando problemas innecesarios en el mundo humano. Pero no se percató de la sonrisa francamente malévola en el rostro de Naruto. Entonces los dos se separaron y mantuvieron cierta distancia. Graifia miró a los dos oponentes y levantó la mano. El combate entre Riser-sama y Naruto-sama comenzará ahora. Comienza. En el instante en que ella anunció el comienzo de la batalla, Riser alzó la mano y vertió energía demoníaca en un círculo mágico de color naranja. Me contendré un poco para mostrarte la diferencia entre nosotros. Declaró Fenix, antes de lanzar una gran bola de fuego hacia su oponente. El humano simplemente se quedó allí, mirando el ataque que se aproximaba sin mostrar el menor signo de estrés. Entonces el ataque lo alcanzó y lo envolvió, para gran consternación de los espectadores. Riser frunció el ceño. Eso era incluso más decepcionante de lo que pensaba. Entonces, ¿qué estamos viendo? Susurró una voz a sus espaldas. Los ojos de Riser se abrieron de par en par con alarma mientras se giraba rápidamente hacia él sintió un fuerte impacto en el torso, que lo derribó y lo lanzó por los aires. Mientras salía disparado, mantuvo los ojos cerrados por el dolor. Pero en el instante en que los abrió, vio a aquel humano tan molesto que se acercaba a él navegando con una pierna en alto. ¡Fu! Eso fue todo lo que Riser logró decir, mientras el rubio enemigo le estampaba el pie en la cara y lo enviaba a estrellarse contra el suelo a una velocidad vertiginosa. Naruto aterrizó con gracia mientras Riser se estrellaba violentamente contra el suelo, dejando un cráter y una gran cantidad de polvo a su paso. Los ojos de Graifia se abrieron de par en par por la sorpresa. Este ser humano era fuerte. Los aliados del Pacto Quo intercambiaron sonrisas. Al parecer, no tenían nada de qué preocuparse. Grandes llamaradas brotaron del cráter recién formado, y esas llamas revelaron a un Riser Fenix perfectamente ileso. No estaba contento. Así que, resulta que sí sabes luchar. Riser dedujo con tono sombrío, mientras flotaba en el aire con sus alas llameantes. Naruto se encogió de hombros. Tal vez. Pero me sorprende que no tengas al menos algunos dientes rotos, por eso, te golpeé bastante fuerte. El demonio rubio simplemente le dedicó una sonrisa arrogante. Eso se debe a mis habilidades regenerativas. Aunque seas fuerte, para ser humano, no podrás derrotarme. Esta pelea es mía. El shinobi no respondió. Estaba demasiado ocupado crujiéndose el cuello. Entonces alzó la vista, dirigiendo al diablo de clase alta una mirada impasible. ¿Sabes?
Empiezo a pensar que podría montar un negocio dándoles una paliza a imbéciles arrogantes. Parece que es algo que me gusta hacer. Estoy pensando en abrir un negocio basado en eso, ¿qué te parece? Preguntó Naruto, genuinamente curioso ante tal idea. Hazlo. Hazlo sin dudarlo. Gritó alguien. Gracias, Issei. Riser no parecía muy divertido. Aprende cuál es tu lugar, humano. Rugió el rubio mayor mientras volaba directamente hacia su oponente con un círculo mágico listo para disparar. El rostro de Naruto permaneció impasible mientras saltaba para esquivar la bola de fuego creada por el círculo mágico. Aún reflexionaba sobre su propia idea cuando aterrizó a cierta distancia. Riser apretó los dientes mientras creaba un círculo mágico aún más grande y liberaba una potente ráfaga de fuego que salió disparada como un lanzallamas. Esta vez, el shinobi se lanzó claramente al ataque, sin molestarse en defenderse. Riser-sama. Eso es ir demasiado lejos. Gritó Graifia, alarmado de que el joven se tomara en serio las palabras del chico humano. Pero antes de que pudiera apagar el fósforo, algo salió disparado de las llamas hacia la diablesa rubia. Naruto salió del fuego completamente ileso y le propinó una patada en el estómago al Riser, lo que provocó que el joven demonio se doblara por el repentino ataque. El ataque lanzó a Riser hacia atrás con la fuerza de la patada, pero Naruto parecía estar atascado sobre el estómago de Riser. Estaba usando su chakra para adherirse al cuerpo de Riser con el fin de mantenerse a flote. Así que, antes de perder el equilibrio, Naruto golpeó repetidamente la cara de Riser con su otro pie, aplastándolo con una fuerza increíble y causándole graves daños. Cada patada dejaba el rostro de Riser en peores condiciones. El primero le dejó un ojo morado. El segundo se rompió la nariz. El tercero hizo volar algunos dientes. El cuarto se rompió la mandíbula. El shinobi lanzó su último ataque levantando el pie en el aire y dirigiéndolo hacia la parte posterior de la cabeza del demonio, todo ello mientras soltaba el chakra que lo mantenía pegado a su compañero rubio. El resultado fue que Riser se estrelló de cara contra el suelo, con el trasero levantado en el aire. Naruto retrocedió momentáneamente para observar si la regeneración de Riser curaría los daños repetidos. Fue una especie de prueba. Además, me sentí bien. El diablo rubio se levantó lentamente del suelo y alzó la cabeza para mirar al humano. Naruto arqueó una ceja con interés. Su rostro se estaba curando bien. Y casi al instante. Pero si se curaba tan rápido, ¿por qué no se curó mientras Naruto le estaba dando una paliza en la cara? No, tal vez sí. Tal vez solo estaba causando daño en lugar de curarse. Curioso. Tú, canalla. ¿Cómo te atreves un simple humano a hacerme esto? Te destruiré por esto. El shinobi no parecía impresionado. Ya había oído amenazas de muerte mucho mejores. Riser se puso de pie de nuevo y creó un círculo mágico, significativamente más grande que cualquier otro que hubiera creado. El círculo mágico liberó una gran cantidad de llamas, lo suficientemente grandes como para comenzar a cubrir toda su arena improvisada. Esas llamas se unieron para formar una verdadera tormenta de fuego. Todo ello dirigido a Naruto. Naruto miró fijamente las paredes de fuego que se acercaban. Cerró los ojos. Ya se había enfrentado al fuego antes. Comparado con el fuego de esa persona, esto no fue mucho. Las llamas volvieron a envolver al rubio, tragándolo entero como si fuera una bestia viviente. Riser sonrió maniáticamente, el miserable humano se había ido. Por fin. Pero entonces vio algo. Una figura sombría comenzó a acercarse en su dirección. Como si fuera una especie de monstruo, la figura sombría ignoró las llamas que cubrían su cuerpo sin inmutarse. Los ojos de Riser se abrieron de par en par, sorprendido. Luego se convirtió en terror. Imposible, eso no es posible, susurró el Fénix con incredulidad. Entonces la figura juntó las manos ahuecadas. No podía ver bien, pero creyó ver una pequeña esfera que se formaba entre sus palmas. Entonces, el humano salió disparado de entre las llamas, con una esfera azul giratoria en la mano. Naruto llevaba consigo el Rasengan aún incompleto, uno hecho con sus propias manos en lugar de uno hecho con clones. Estaba cerca, casi había llegado a la meta. Pero él no se estaba centrando en eso. Con el mismo ataque que le arrebató la cara a un bastardo aún más grande que este tipo, encontraría la debilidad de este tipo. Rasengan. Riser casi gritó cuando la esfera azul se estrelló contra su estómago. Sintió como la piel, los músculos y los huesos cedían ante el ataque. Todo con la intención de penetrar más profundamente. Pero resistió el dolor. A estas alturas ya estaba acostumbrado a soportarlo. Sus capacidades curativas lo cubrirían.
Entonces observó con horror contenido cómo su regeneración no era lo suficientemente rápida como para curar su cuerpo, mientras que la esfera azul seguía causando cada vez más daño. Pero la rotación necesaria para mantener el chakra contenido en el Rasengan comenzaba a disiparse. Simplemente no era lo suficientemente completa como para retenerlo por mucho tiempo. Finalmente, y por suerte, la esfera explotó. La explosión lanzó a Riser girando hacia el bosque, estrellándose contra un árbol y derribándolo al suelo. Naruto miró fijamente hacia el bosque, atento a cualquier movimiento mientras se incorporaba desde su posición agachada. Pensó que su ataque había sido bastante efectivo. Su Rasengan era perfecto para la regeneración de ese imbécil. Todo el campo quedó en silencio mientras los espectadores no podían evitar mirar fijamente al adolescente bigotudo que acababa de destrozar por completo a un demonio de clase alta. La propia Rias pensaba que apreciaba mucho más la fuerza de Naruto cuando no era ella quien la recibía. Grafia miraba fijamente a la humana rubia, sin saber qué pensar de aquella fuerza. ¿Era peligroso para Rias-sama? Puede que ahora esté luchando por ella, pero ¿qué pasará después? Sus pensamientos se interrumpieron cuando una figura regresó penosamente de la zona boscosa. Riser ha regresado, con el torso completamente curado. Naruto suspiró, esto se estaba volviendo molesto. ¿Lo entiendes? No importa qué poder te haya dado Rias, no podrás derrotarme. Soy un Fénix. Mi regeneración siempre me devolverá la salud perfecta. No tienes ninguna posibilidad de ganar. Simplemente te superaré en resistencia. Como en todos mis juegos de clasificación. Proclamó Riser con una sonrisa arrogante, a pesar del estado destrozado de su ropa. El shinobi no quedó impresionado. Supuso que podría usar el Rasengan incompleto para agotarlo lo suficiente. Pero eso le llevaría demasiado tiempo. Pero al mismo tiempo, no tenía ganas de alardear de ningún jutsu como sus Kage Bunshins, no contra este tipo. No valía la pena. Naruto bajó la mirada hacia la palma de su mano. El Rasengan era el arma perfecta contra este tipo, pero la única que realmente podría durar lo suficiente sería la versión completa. Cerró los ojos, entonces abrió los ojos de golpe. Eso es. Érase una vez, antes de que usara clones para crear Rasengans completos, usaba un método diferente. El ninja rubio extendió su mano izquierda, y concentró chakra en su mano derecha, entonces la mano derecha comenzó a cubrir repetidamente la izquierda, como si intentara agarrar algo que no estaba allí. Usa la mano izquierda para sujetar el chakra, utiliza la derecha para crear la rotación. Entonces Naruto golpeó con la mano la esfera azul que se había materializado sobre su mano izquierda. Un Rasengan terminado. No estaba tan completo como le hubiera gustado, ya que aún no podía hacerlo con una sola mano, pero podía hacerlo con dos. Sin clones. Con una sonrisa maníaca en el rostro, Naruto se giró hacia el hijo del clan Fénix y comenzó a caminar hacia el desventurado demonio. Riser abrió mucho los ojos al ver la esfera azul. No. Otra vez no. Desesperadamente, creó grandes bolas de fuego, una tras otra, todas lanzadas contra la bestia humana que se aproximaba. Aléjate. ¿Por qué mis llamas no te harán daño? Riser gritó a todo pulmón, el miedo comenzó a nublar sus sentidos. Oye, Riser. ¿Tus llamas derriten la piedra? ¿Son lo suficientemente fuertes como para evaporar grandes cantidades de agua al instante? Porque si no, entonces no tienes derecho a intentar usar fuego contra mí. Naruto dijo con seriedad, sin molestarse en defenderse. Riser intentó frenéticamente lanzar más y más fuego sobre el joven rubio, con la esperanza de que eso lo detuviera. Entonces se detuvo. Se detuvo porque el enemigo, que estaba a tan solo 10 segundos de distancia, de repente se encontraba justo delante de él. El ataque que usé contra ti antes era una versión incompleta de este. Su rotación desgasta continuamente al oponente. La rotación nunca se detendrá a menos que el usuario la finalice o se enfrente a algo lo suficientemente fuerte como para ralentizarla. Tu cuerpo no es una de esas cosas. Así que tienes dos opciones. Puedes rendirte y no recibir este Rasengan, o puedes recibir este ataque en el estómago y esperar hasta que ya no puedas regenerarte. Naruto afirmó con claridad, con el rostro completamente serio mientras miraba fijamente al rubio mayor. Riser echó un vistazo al orbe azul que sostenía. El primero que usó, estaba incompleto. Esto no valió la pena. De todas formas, no perdió nada, este trato no contará. Me rindo. Murmuró Riser en voz baja. Grafia levantó una mano. El combate ha terminado. Naruto-sama es el vencedor. Naruto terminó su Rasengan pacíficamente, tal como lo había prometido.
Luego le dirigió una mirada al diablo de clase alta. Bueno. Supongo que el compromiso se ha cancelado, ¿eh? Riser no dijo nada. Entonces una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. ¿De verdad creíste que un trato sellado en un combate de entrenamiento pondría fin a un compromiso considerado vital por la sociedad demoníaca? No seas ridículo. Hice el trato con la expectativa razonable de que fueras un humano normal. Pero es obvio que Rías te ha hecho algo, por lo tanto, no fui tratado con justicia en este acuerdo. Además, incluso si fuera justo, la alta sociedad demoníaca no lo aceptaría. No aceptarían que su preciado compromiso no se llevara a cabo por las acciones de un simple humano. Riser explicó con una sonrisa maníaca, completamente satisfecho de haber logrado engañar al humano. ¿Qué? Eso no es justo. Gritó Mio, mientras corría hacia sus dos antiguos oponentes y escuchó lo que Riser había dicho. Todos los demás la siguieron de cerca, especialmente una decepcionada Rías. No importa si es justo o no. La alta sociedad demoníaca quiere que esto suceda. La única forma en que aceptarían la cancelación del compromiso es si ambas partes lo terminan de forma justa, continuó Riser con altivez. Las amigas de Rías le lanzaron miradas fulminantes, pero él las ignoró. ¿Qué se siente al fracasar, humano? Naruto no parecía abatido. O decepcionados. No. Parecía divertido. Normalmente tendrías razón. Rías-san ya me lo explicó. Pero en realidad no importa si los demonios de clase alta lo aceptan o no, porque hay que cumplir el contrato, replicó Naruto con una sonrisa. Todas las miradas se dirigieron a Naruto con confusión. ¿Qué contrato? Así que eso era lo que estabas tramando, murmuró Graifia mientras se acercaba para unirse al grupo. ¿Así que lo entiendes? Dijo el shinobi con aire de suficiencia. Espera. ¿De qué estás hablando? ¿Qué contrato? Interrumpió Rías, sorprendida. Un contrato tradicional necesita ser firmado, claro. Pero un apretón de manos puede considerarse un contrato vinculante por sí solo, ¿no? Señaló Naruto. Rías no estaba convencida. Puede considerarse un contrato vinculante, pero, entonces se detuvo. La sociedad del diablo, en cierto sentido, se regía por transacciones comerciales. Desde transacciones entre humanos y demonios, cuando los demonios cumplen un deseo de un humano, hasta transacciones entre los propios demonios. Así pues, los demonios han ideado numerosas maneras de asegurarse de que no puedan ser engañados en una transacción de este tipo. Algunas se basan en el mundo humano. Un apretón de manos no solía ser un contrato vinculante, pero podía serlo bajo ciertas condiciones. Si hubo alguien presente cuando se dio la mano tras un acuerdo claro, y esa persona podría testificar claramente si se le solicitara, entonces es vinculante. Pensé que funcionaría como un contrato si la gente lo veía. De hecho, vi mucho de eso en mi casa, donde la gente se daba la mano para sellar un acuerdo. Pensé que si lograba engañar a Riser para que me diera la mano después de haber llegado a un acuerdo, entonces contaría como tal. Sobre todo teniendo en cuenta que Graifia estaba sentada justo ahí, explicó Naruto rascándose la nuca. Todos guardaron silencio mientras miraban fijamente a la rubia. Pero, no sabía que el apretón de manos era sobre el acuerdo. Señaló Riser. Se necesitaba que ambas personas estuvieran al tanto del acuerdo para que un apretón de manos se considerara vinculante. Entonces sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que acababa de decir. Así es. Estabas al tanto del acuerdo. Nos asustamos cuando nos explicaste las condiciones y quién ganaría. Como alguien que firma un contrato sin leer la letra pequeña, no importa lo resentido que estés después, replicó Naruto con terquedad. Riser apretó los dientes, pensando desesperadamente en una forma de salir de esa situación. Entonces lo entendí. Aunque haya firmado un contrato por accidente, no fue uno que hicimos Rías y yo juntos. Un contrato no puede anular otro a menos que se cumplan las condiciones del primero. Lo que significa que, a menos que Rías y yo hayamos acordado este nuevo contrato, ese compromiso no se puede cancelar. Explicó Riser con una sonrisa de suficiencia. Yo también pensé en eso, señaló Naruto rápidamente, antes de volverse hacia Rías. Tú también deberías saberlo. Rías parpadeó, ¿debería hacerlo? Ella recordó, ¿qué hizo Naruto que pudiera interpretarse como si ella estuviera hablando? Entonces sus ojos se abrieron de par en par, por eso él. Me dejas esto a mí, ¿verdad? Por supuesto. Cuando me pediste que te lo dejara a ti, eso podría interpretarse como que me representabas. Comprendió el diablo pelirrojo con un ligero asombro. ¿Sí?
exclamó Naruto, feliz de que su brillante plan hubiera funcionado. Grayfa asintió. Era una jugada legal sencilla pero brillante. Sorprendente que este chico pudiera idear algo tan elaborado. Básicamente, creó una situación en la que Riser y él podían enfrentarse en una batalla. Luego, se aseguró de obtener permiso para hablar en nombre de Rias-sama, pidiéndole públicamente que le cediera el asunto. A partir de ahí, estableció las condiciones para el combate, creando una condición que ambos aceptaron, y, como representante de Rias, transfirió dichas condiciones al contrato de compromiso para establecer un contrato vinculante. Esto le otorgó la segunda prioridad legal. El golpe de gracia llegó cuando el chico humano inventó el pretexto de que se estaban dando la mano para conseguir un buen combate, pero nunca mencionó de qué se trataba. Así que Riser aceptó el nuevo contrato. Sencillo, pero extremadamente eficaz. Riser cayó de rodillas, conmocionado por lo que acababa de ocurrir. Naruto le hizo un gesto de aprobación con el pulgar a Rias, quien también estaba sorprendida. ¿Soy un tipo duro o qué? Ella no dijo nada. Entonces, Naruto, gritó Rias, con lágrimas brotando de sus ojos, mientras abrazaba con todas sus fuerzas al adolescente bigotudo. El shinobi le dedicó una dulce sonrisa. Comenzó a acariciarle la coronilla para consolarla. Su calvario había terminado. Riser Phoenix abandonó la casa de verano de los Gremory en cuanto pudo pensar con claridad. No quería quedarse allí ni un segundo más de lo necesario. Esto fue una pesadilla. Tenía que ser una pesadilla. No podría haber perdido contra un humano, no pudo haber sido engañado por un humano, no podía haber cancelado su compromiso con la heredera de la familia Gremory, podría despertarse en cualquier momento, ese hijo de puta. Gritó Riser, sin importarle lo infantil que sonaba. Perdió su prestigio, su autoestima y su compromiso. Todo en un solo día. Por su culpa. Veo que estás teniendo un mal día, Riser Phoenix. El diablo de clase alta abrió mucho los ojos al oír una voz extranjera en su propia casa. ¿Dónde? ¿De dónde salió? ¿Me estabas buscando? Riser giró la cabeza bruscamente hacia el techo, observando a un joven que colgaba de las lámparas de araña de su mansión. Me resultaba familiar, entonces lo entendí. ¿Diodora Astaroth? Preguntó Riser con cierta confusión. ¿Qué hacía él aquí? Y más aún, ¿cómo entró? Veo que estás confundido, Riser. Pero en lugar de centrarte en mí, ¿qué tal si nos centramos en otra cosa? Respondió Diodora, antes de extender sus alas y posarse en el suelo. Solo cuando llegó al piso, Riser se dio cuenta de por qué le costaba tanto reconocerlo. Llevaba una máscara de ópera que le cubría por completo el lado izquierdo de la cara. Era la mitad de una alegre máscara blanca. Estaba a punto de preguntarlo, cuando Diodora hizo una pregunta que hizo que su pregunta se le atragantara. Supongo que Uzumaki Naruto también te ha atrapado, ¿verdad? Ese era el nombre del humano, Naruto. La sonrisa de Diodora era amplia y torcida, pero a Riser no le importaba. ¿Qué te importa? Preguntó el diablo rubio con dureza, se dio la vuelta y miró fijamente al suelo. Supongo que es porque tenemos un enemigo común. Uzumaki Naruto es una amenaza no solo para ti o para mí, sino para todos los demonios. Te ha tocado y herido, a ti, un demonio de clase alta, ¿no es así? Ha alzado la mano contra su superior. ¿Qué pasaría si aquellos que deberían permanecer en lo más bajo de la cadena alimenticia siguieran su ejemplo? Demonios de clase baja rebelándose contra sus amos de clase alta, sería el caos, y tú podrías detenerlo. Diodora susurró, mientras ideas traicioneras y oscuras se tejían sobre Riser Phoenix. Riser miraba fijamente, con la mirada perdida, mientras reflexionaba sobre lo que decía el heredero del clan Astaroth. Sí. Podía verlo, una reacción en cadena. Los demonios de clase alta necesitaban conservar su prestigio, de lo contrario las clases inferiores dejarían de admirarlos, como debían. Sí, era una amenaza. No solo para él, sino para toda la maldad. Diodora esbozó una sonrisa enfermiza y retorcida. Fue fácil, muy fácil. Riser era un hombre orgulloso, que odiaba la idea de perder, especialmente contra aquellos a quienes consideraba inferiores. Quería creer que Uzumaki Naruto era una amenaza. Quería creer que no recibiría más que elogios por sus acciones completamente egoístas. La marioneta perfecta. ¿Qué tengo que hacer? Preguntó Riser en voz baja. Tengo a alguien que puede ayudarte, un amigo que te dará poder. Usa ese poder y demuéstrale a Uzumaki Naruto quién es superior. Tal y como es. Como es correcto. Santo cielo. Esa fue difícil. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Pero esto apenas empieza. Naruto ya llamó la atención de demonios.
Y lo que viene, cambia todo. Si te gustó, dale like. Y si te aparece el botón de hipear, no dudes en usarlo, eso apoya muchísimo al canal. Comenta sigue si quieres el siguiente capítulo rápido. Y suscríbete para no perderte lo que viene, porque el siguiente capítulo se pone mucho mejor.